buenos días, bienvenidos a Diálogo Abierto por Nacional y TV Perú. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy buenos días, Carla. Amigos, gracias por estar ahí y por la paciencia, porque después de cuánto tiempo estamos juntos, vuelve el diálogo. Vuelve el Diálogo Abierto, 2 semanas. 2 semanas, 4 semanas. ¿Verdad? Porque tú te fuiste 2 semanas, Claro, yo 2 semanas. más o menos. ¿Un Bueno, mes? vacaciones, un mes. ¿Me has extrañado? Nos hemos extrañado. Nos hemos extrañado, por supuesto. Y un saludo especial a nuestro productor, porque hoy día vuelve el diálogo, a Renzo Santana. Vamos a revisar como compete, Carla, como es habitual, lo que ha pasado en la semana. Atención con ello, porque comenzó movida políticamente, ¿no? Esta semana que acaba, con el rechazo a la admisión a trámite a la moción de vacancia del presidente Castillo. Así es. Bueno, cuéntame. Tú así como que me vas Te voy contando, tú que estabas un poquito lejos. Bueno, sí, claro. Pasó lo que tenía que pasar, ¿no? De acuerdo a la agenda también del Congreso, finalmente se debatió en el hemiciclo esta moción de vacancia presidencial. En realidad, admitir a trámite, Carla, se necesitaban 52 votos, como ya lo habíamos señalado. Esta moción de vacancia fue planteada en su momento por la congresista Patricia Chirinos y apoyada por las bancadas de Renovación Popular Avanza País. Votaron en contra 76 parlamentarios, 26 se mostraron a favor, 46 se mostraron a favor y 4 se abstuvieron. El presidente Pedro Castillo agradeció al Congreso, dijo que es momento de trabajar unidos a favor del país. Bueno, 46 del 52 o 51, no lo tengo claro porque hubo presentes 128 parlamentarios. Así es. Bueno, eso ha generado, opiniones totalmente distanciadas, ¿no? Seguimos en una polarización total en nuestro país. Sin duda. Y también, por cierto, ¿no? Y eso no está aquí en nuestro resumen, pero hay que recordar que ese mismo día se interpeló al ministro de Educación. Cierto. ¿No? Y respondió el ministro Gallardo, dijo que si se comprobaba que había una irregularidad en la prueba de los maestros, pues esta sería anulada, ¿no? Lo cierto es que se anunció también ese día y bajo una iniciativa de Renovación Popular, si no me equivoco, se estaría presentando una moción de censura, ¿no? Pero bueno, han pasado algunos días y lo cierto es que con este rechazo de la admisión a trámite de la moción de vacancia contra el presidente Castillo, de alguna manera se ha fortalecido por estos días el gobierno, ¿no? Más adelante, un poquito de aire. Más adelante vamos a abordar este tema con algunos líderes de opinión, ¿no? Ahora, otro de los temas importantes también, y atención, porque desde ayer la gente debe mostrar de manera obligatoria el carnet, ¿no es cierto?, el carnet de vacunación. Desde ayer viernes se exige el carnet de vacunación físico o virtual a todas las personas mayores de 18 años que deseen ingresar a espacios cerrados, como restaurantes, farmacias, centros comerciales, cines e iglesias. El Ministerio de Salud también recordó, ojo, que los usuarios de transporte interprovincial tendrán que acreditar que cuentan con las 2 dosis contra el COVID-19 para usar este servicio, al igual que choferes, cobradores y personal de delivery. Ojo, es obligatorio portar este carnet si quiere entrar a espacios cerrados, generando también controversia porque hay personas que no han querido vacunarse, que no portan este carnet, así que se ha generado también la controversia sobre qué prima, el bien común, ¿no es cierto?, o el derecho a elegir de las personas, que seguramente lo vamos a ver más adelante. El derecho contra el interés colectivo, ¿verdad? Pero lo que ha pasado también es que ayer se han llenado muchos centros de vacunación, ¿no? Mucha gente ha optado, para variar, ha esperado a último momento para vacunarse y poder tener esta especie de pasaporte sanitario. Hay mucha polémica y vamos a abordar también este asunto, con respecto a, por ejemplo, dicen que en hospitales, clínicas no se va a exigir la doble vacunación, o de acuerdo al grupo etario, de pronto pueden ser 3 dosis, ¿no? También se amplió el grupo porque la norma dice 18 años, pero en el Ministerio de Salud hablan de 12 años. ¿Por qué? Porque los niños de 12 años en adelante ya se pueden vacunar. Se entiende entonces que ellos también tienen que portar su carnet de vacunación si quieren entrar. Bueno, vamos a ver qué pasa esta semana, ¿no? Y si eso da resultados. Entendería que esta es una medida que es una corriente, digamos, que estamos viendo a nivel internacional. Nico, pero otro de los temas también, fue bastante triste durante la semana, fue el fallecimiento de Susana Higuchi, ¿no? La ex primera dama de la nación, y justamente ahí las tenemos en pantalla. Estas son imágenes de hace,
muchísimo tiempo atrás, combinadas, por supuesto, con la actualidad, ¿no? Ella falleció a los 71 años este miércoles tras presentar problemas de salud en las últimas semanas. Bueno, presentar problemas de salud en las últimas semanas ya grave, pero ella ha tenido problemas de salud hace bastante tiempo atrás, ¿no? Sí, luchó mucho contra una penosa enfermedad. Lo cierto, Carla, es que todos los peruanos hemos crecido viendo el trabajo de Susana Higuchi, en realidad, por obvias razones, de la familia Fujimori, testigos de incluso disputas a la interna. Pero el caso de Susana Higuchi, ojo, resaltada su labor desde izquierdas y derechas. En realidad la política peruana han expresado su pesar, ¿no? Diferentes personajes, incluso asistiendo al velatorio. Carla, recordemos que no solamente fue primera dama, sino que denunció ¿no? irregularidades en la gestión de su entonces esposo Alberto Fujimori y luego fue parlamentaria también. Así es, pero más allá de ser la primera en denunciar los hechos irregulares y de corrupción dentro del gobierno de su propio esposo, creo que es uno de los casos de violencia doméstica más duro que nos ha tocado vivir a nivel público. Correcto. ¿No? Y bueno, su estado de salud en un momento muy difícil, ¿no? Donde se hablaba de torturas en nuestro país. Y creo que los rezagos de su estado de salud, que la llevó finalmente a fallecer, tienen que ver con ese tiempo. Y bueno, luego destacar su labor de madre, ¿no? Labor de madre, sobre todo en última etapa y en la candidatura presidencial de Keiko Fujimori. Bueno, vamos a hablar ahora, vamos a hablar nuevamente de COVID-19, pero desde el punto de vista de la variante que preocupa a nivel internacional. Estamos hablando, por supuesto, de Omicron. Atención, porque el jefe del Instituto Nacional de Salud, Víctor Suárez, descartó que el caso del hombre llegado de China, que se encuentra hospitalizado, estuviera contagiado con la variante Omicron. El funcionario mencionó que están haciendo seguimiento a todos los viajeros que llegan del extranjero para estar atentos a la llegada de la mencionada variante del coronavirus. Agregó que se siguió el protocolo respecto al caso en Junín. Hay mucho que hablar sobre este asunto, sin duda. Hay países en Europa que ya muestran muchos casos, muchos casos. Es muy contagiosa esta variante. Ahora, ¿hasta dónde puede llegar? Se lo vamos a preguntar a nuestro invitado, ¿no? Porque hasta los laboratorios han dicho, ahora las vacunas tienen efectividad 6 meses nada más. Se habló de que la tercera dosis ya cubría digamos, el escudo contra Omicron. Se habló de la cuarta dosis. Bueno, vamos a preguntarle directamente a nuestro primer invitado. Es el doctor Alexis Holguín Ruiz, que es director general de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública. ¿Cómo le va, doctor Holguín? Muy buenos días. Bienvenido. Muy buenos días, gracias. Lo primero que hay que saludar, el doctor Holguín, ¿no? Además, por supuesto, vamos a hablar de unos protocolos que se están renovando, algunas decisiones por la fiesta de fin de año, por cierto, es que ya llegamos al 70% del objetivo de vacunación en nuestro país, con las 2 dosis. Exacto, hemos llegado al 70% de la cobertura con 2 dosis. Son más de 19 millones de personas que están protegidas. Y bueno, aún nos falta un buen grupo, un 20%, porque esperamos llegar al menos al fin de año al 80%. Y está trabajando activamente para lograr de que se puedan vacunar los que de repente no han tenido accesibilidad, ¿no? Se está yendo a centros laborales, a mercados, a diferentes lugares para poder llegar a estas coberturas. Doctor, es cierto, le comentaba ahora que hablábamos sobre el carnet de vacunación y las nuevas medidas, que ayer veíamos largas colas en los centros de vacunación, ¿no? Es como la gente, como se dice coloquialmente, la gente se pone las pilas al final, ¿no? Sí, hemos tenido bastantes personas que han acudido a vacunarse, pero rápidamente, bueno, algunos centros hubo colas, pero hemos tratado de manejar las brigadas para que puedan estas personas ingresar a los centros de vacunación y no esperen demasiado. Y sí, muchas personas esperaron el último momento para vacunarse, pero bueno, es válido. A veces por el trabajo, algunas actividades no han podido acudir, ¿no? Ahora, ¿cómo se ha desarrollado el primer día al pedir, ¿no es cierto?, este carnet de vacunación? Porque ayer conversaba aquí en el mismo canal con algunos chicos que habían ido al supermercado, centros comerciales, habían ido a varios lugares y lo que mencionaban es que en algunos lugares, no en todos, había sido poco práctico porque te dejaban entrar al mismo centro comercial, digamos, al complejo en sí, te pedían el carnet de vacunación.
pero ya dentro, en el estacionamiento, también te pedían el carnet de vacunación. En cada tienda. Y en cada tienda que uno entraba te pedían el carnet de vacunación. ¿Va a ser así? ¿Se va a afinar eso? ¿O cómo va a funcionar, digamos, en la práctica? Porque tal vez los primeros días funcionen muy bien, pero ¿y qué va a pasar en los próximos días cuando ya la novedad baje? Y en el caso justo de centros comerciales, tuvimos reuniones con los representantes de esas áreas y con ellos se coordinó. Bueno, ellos mencionaban que más fácil era que ingresando a cada tienda se les pueda pedir los carnets para evitar que no haya demasiada cola. Entonces ellos van a ir poco a poco afinando cómo va a ser este control. En Gamarra, en Mesa Redonda también se ha trabajado en las galerías. Y bueno, primer día de aplicación, entonces hay que ver de repente, una cosa fue el piloto que tuvimos el día previo y otra cosa es en tiempo real lo que pasa, ¿no? Vamos a ver cómo va funcionando esto y según las necesidades se van a ir modificando. Bueno, supuestamente como todo protocolo inicial, al inicio, ¿no? Que es engorroso, Claro incómodo, ¿no? Antes con la temperatura, el alcohol, ¿no? El pediluvio, tantas cosas. En esto será igual, ¿no? Pero entiendo también, doctor, que aquí las autoridades locales van a ayudar mucho, ¿no? Se anuncia que, por ejemplo, Sunafil va a ir a las empresas porque no solamente los usuarios o los visitantes de centros comerciales, restaurantes, en fin, centros cerrados, sino también los trabajadores tienen que tener su carnet, de lo contrario no pueden trabajar. Entonces, ahí seguramente vamos a ver nuevamente intervención de Sunafil, del Ministerio de Salud, fiscalizadores municipales, ¿no? Sí, en las municipalidades también parte de las autoridades que van a tener que fiscalizar, sobre todo en los centros comerciales, en las tiendas, en estos espacios públicos. Ya se ha estado trabajando con ellos. El día de ayer hemos visto, bueno, en Mesa Redonda, como la municipalidad estuvo acompañando también, ayudando en esta fiscalización. Y así también en diferentes provincias, las municipalidades se han unido a este trabajo, que es un trabajo en conjunto, es decir, un trabajo articulado para prevenir el COVID-19. ¿No? Doctor, ya que habla de eso, de la labor en conjunto, dejemos de lado ahorita el debate sobre, la vacunación es voluntaria, el derecho constitucional al libre tránsito, en fin, dejemos de lado todo eso y usted coméntenos desde el punto de vista científico, ¿por qué es necesario que todos estemos vacunados? Hay que tener en cuenta de que lo que pasa ahora actualmente, esta aparición de nuevas variantes, es por ello porque no tengo vacunas. Si ustedes ven dónde aparecen las variantes, están apareciendo en zonas de Sudáfrica o en el sur de África, en donde tengo coberturas de 20, 30%. La vacuna lo que hace me previene de hacer formas severas, de hacer cuadros graves que me hospitalicen, que pase a cuidados intensivos, que pueda morir, pero también tiene un efecto adicional en la disminución de la transmisión. Disminuyen un poco la carga viral y también disminuyen el tiempo de transmisión. Entonces, si yo estoy vacunado, si tengo una gran parte de la población vacunada, yo evito nuevamente los contagios, pero al mismo tiempo evito la circulación de estas nuevas variantes. Es decir, menos tiempo de tener el virus en el cuerpo o transmisión, y estos virus van a evitar, bueno, van a dejar, no va a ser la mutación tan grande como aparece en lugares donde no tengo vacunación. Claro. Entonces, tiene dos puntos importantes, es la transmisión, es la enfermedad, y adicionalmente, que puedan aparecer nuevas variantes. Ahora, pero con esta obligatoriedad, ¿no es cierto?, del carnet de vacunación, nos hemos dado cuenta que inclusive entre nuestros propios compañeros de trabajo, digo, hay personas que simplemente han decidido no vacunarse y no tienen carnet de vacunación. ¿Cómo va a funcionar eso, por ejemplo? Si nosotros mismos que compartimos espacios cerrados, obviamente cuidándonos con todos los protocolos de bioseguridad, qué sé yo, pero hay algunos que sí han decidido vacunarse y otros no. Entonces, ¿en qué medida, ¿no es cierto?, vulnera, ¿no es cierto?, la salud, para ya no hablar de derechos, sino vulnera la salud de las personas que están juntas? Claro, pero yo no solo hablaría de derechos, también hablaríamos de deberes. Como ciudadano también tengo el deber de no exponer a una persona que pueda contagiarse. Si tengo una persona vulnerable en casa o en el trabajo, o en ese centro comercial, y yo voy a ingresar sin vacunación, exponiéndome con la chance de que tenga COVID en este momento y contagiar, con mayor razón, pongo en peligro la vida, la salud de las demás personas. Ese es uno de los puntos importantes. También hemos escuchado algunas posiciones diciéndonos, no, pero esta enfermedad en algunos grupos es más fuerte que en otros, así que ellos deberían vacunarse.
¿no? Entonces estaríamos llegando prácticamente a una teoría darwiniana, es decir, el más fuerte sobrevive y el menor no. Eso no es posible, Claro, ¿no? pero Entonces, ¿cómo, digamos, está bien, pero eso se va a fiscalizar? Es decir, ¿cómo hacer en mi mismo centro de trabajo si sé que están pidiendo el carnet de vacunación para estar en lugares cerrados como restaurantes, cines y qué sé yo, y en mi mismo centro de labores tengo un compañero que no se ha vacunado, no tiene un carnet de vacunación? ¿Qué hago? ¿Llamo a Sunafil? ¿Qué hago? claro, el empleador tiene que pedir a todos sus trabajadores que presenten sus carnes de vacunación, que todos estén vacunados para que hagan actividad presencial. Esto lo ha dispuesto el Decreto Supremo. Si es que no estuviera vacunado, yo tengo opciones de mandarlo a remoto o también se comenta la parte de la suspensión sin goce de haber. Eso es un tema que ya se va a conversar de repente con el Ministerio de Trabajo. Y Sunafil puede fiscalizar esto, ¿no? Es decir, ya hay un decreto supremo, una disposición El en la cual decreto, el decreto efectivamente en el ámbito privado habla de suspensión perfecta. Suspensión perfecta y de bueno, si no hay un acuerdo, suspensión imperfecta también habla, ¿no? Se entiende aquí un chau. Bueno, a terminar la relación contractual, Claro. ¿no? Porque es lógico que si estamos a las personas que llegan a centros comerciales o a estos establecimientos, le estamos exigiendo, lo lógico que los trabajadores también estén obligados, ¿no? Pero está claro. O sea, digamos, está claro para el ministerio, digo, ¿no? Sí, O sea, Sunafil se ha anunciado, ¿no? Hará estas visitas, ¿no? Ojo que hablan de empresas de 10 trabajadores a más también, doctor, ¿no? Y bueno, en la actualización del decreto supremo se menciona a todos los que hacen trabajo presencial, ¿no? Todo trabajo presencial. Claro, hay algunos que es imposible que se haga remoto, ¿no? Pero bueno, ahí se van a ir adecuando poco a poco. Doctor, a propósito de esto, porque claro, genera siempre debate, ¿no? Y polémica, otro de los puntos que veo muchos ciudadanos en este caso sí no han tomado a bien, es la prohibición de reuniones por Navidad y por Año Nuevo. El año pasado, el toque de queda se dispuso, sería a las 11 de la noche. Ahora se pasó para la 1 de la mañana. Bueno, la situación es distinta. Sin embargo, sale esta prohibición de reuniones sociales y la gente dice, bueno, pero ¿y cómo se celebra y no se celebra, ¿no? Se entiende que aquí lo que se busca es que no se produzcan reuniones de familiares, pero que no son del mismo núcleo, es decir, que no conviven en el día a día, ¿no? Exacto. Yo tengo una reunión familiar, puede ser tener solo las personas que están en el núcleo, son las 4 o 5 personas que viven en esta casa, pero diferente que vengan los tíos, los primos, los sobrinos. Es una reunión familiar en la cual tenemos esta prohibición, porque a veces llegan a la casa y se quedan hasta todo el día, no van a quedarse a la 1 de la mañana o 2 de la mañana haciendo reuniones o Como fiestas. dicen, Entonces, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Si es hasta la 1, entonces dormimos 3 horas y ahí recién salimos. Entonces lo que se busca es evitar eso, ¿no? entre comillas. Ahora, doctor, hay un hartazgo, ¿no? También, ya creo que después de casi 2 años uno se cansa, ¿no? ¿Cómo llegar a ese punto en el cual al ciudadano hacerle entender que esto todavía no acaba y que necesitamos un poquito más de esfuerzo? Hay mucha gente que dice... es injusto lo del pasaporte, no es constitucional. Si seguimos cuidándonos con la mascarilla y con todos los cuidados, el distanciamiento es suficiente. ¿Qué tendría que decirle a esas personas? bueno, la vacunación y la mascarilla son pilares importantes. No es que solo uno va a ser el que va a proteger. La idea es tomar todas estas herramientas para la protección contra la COVID. Y también importante no solo usar la mascarilla, es usarla bien. Porque a veces vemos personas que se colocan la mascarilla y está acá en el cuello, está acá arriba, no está de una forma adecuada, ¿no? Eso también es importante tenerlo en cuenta. Las 2 herramientas me ayudan bastante. Adicional a ello, la ventilación, todos también estos puntos. Pero no somos el único país que tiene este tipo de medidas restrictivas. Hay países que tienen hasta medidas mucho más restrictivas. Hay países que les piden para ingresar el pasaporte con la vacunación, más hisopado adicional a ello. Sí, es cierto. O para ingresar a cualquier punto, si no estoy vacunado, no ingreso y me quedo en la calle y no ingreso a ningún lugar, ¿no? Entonces, Ahora, doctor, pero es cierto también, pero
pero digamos, en base a lo que nosotros tenemos, ¿no? Porque tenemos distintas realidades y, digamos, la realidad nos gana. En el día a día la realidad nos gana. Y yo lo que estaba leyendo acá también es que los usuarios de transporte tendrán que acreditar que cuentan con 2 dosis, eso es uno, pero además son los choferes, cobradores y qué sé yo, teniendo en cuenta que estamos en un país donde hay un alto grado de informalidad. ¿Cómo se va a controlar eso? Bueno, hay que tener, eso sí, un punto para recalcar es, en el caso de transporte público, lo que es metropolitano, metro y todos ellos, no se está pidiendo la presentación del carnet, solo el uso de las mascarillas, el carnet 95, y a los choferes y cobradores se está exigiendo eso. Para eso, con el apoyo del ATU se va a hacer esa fiscalización. Y algo importante tener en cuenta es, la COVID no va a discriminar entre, eres formal o eres informal, igual con todos. Entonces también a los usuarios ver eso. Si yo veo que el cobrador, este establecimiento o este ómnibus informal no está usando bien las mascarillas, bueno, tratar de no subir a ese punto, ¿no? De repente es una persona que esté descuidada, que no esté ni vacunada, ¿no? No, eso es cierto, pero doctor, pero se habla de fiscalizar y pedir carnets de vacunación. ¿Quién se los va a pedir? Claro. Porque por el lado de la ATU, digamos, en el transporte formal, ¿no es cierto? La ATU, por un lado, está pidiendo que se suba el aforo, ¿no? Porque ya durante mucho tiempo han, de alguna manera, perdido porque el aforo ha tenido que ser bajo. Pero ahora que se pida que suba el aforo, va a ser un poco más complicado controlarlo. Eso por un lado. Pero en las combis, ¿no es cierto? En los colectivos, ¿quién controla eso? Porque, claro, yo como usuaria de una combi o de un colectivo le voy a decir al cobrador, señor, póngase bien la mascarilla, me va a mandar, que me ha pasado, ¿ah? Ojo, lo estoy diciendo porque me ha pasado. Me va a mandar bien lejos. Entonces, claro, yo como usuaria puedo querer fiscalizar, pero no se dejan tampoco, ¿no? Entonces, pero la tenemos autoridad... tenemos la autoridad también policial, las autoridades municipales también pueden intervenir. Por eso voy, la autoridad. Sí. ¿En base a qué y cómo lo va a hacer la autoridad? En base al decreto supremo, tengo un decreto supremo que tiene que cumplirse, donde se dispone que todos los choferes y cobradores de todo tipo de transporte público tienen que estar vacunados. Si yo encuentro alguno que no, según la autoridad que tenga en ese momento, voy a disponer la sanción, ¿no? Bueno, ya de hecho TV Perú, no recuerdo bien en qué región ha sido, pero una cámara de TV Perú captó un bus interprovincial que no estaba pidiendo ayer el pasaporte sanitario, ¿no? Y ahí tendrá que ver Sutran de pronto, ¿no? En realidad la autoridad en conjunto, las instituciones tendrán que ayudar en esta medida de fiscalizar, ¿no? Doctor, ¿cuál va a ser nuestra nueva normalidad? A ver, proyectémonos un poco. Porque escuchaba a Pfizer cuando en los primeros días de la aparición de Omicron decía la dosis de refuerzo ayuda para no ser contagiado con esta variante, pero ya incluso hablan de la 4ª dosis, ¿no? Ya no va a ser como en un principio se pensaba que cada año pongámonos una dosis, ahora va a ser, se entiende, lo que se ha señalado es la vacuna ayuda para 6 meses, ¿verdad? ¿Esto es así? ¿Cuál, proyectándonos, considera usted que va a ser la realidad para más o menos ya prepararnos? Porque acá estamos de alguna manera incentivando la vacunación y todo de 2 dosis, pero en realidad al final vamos a tener que vacunarnos cada 2 veces al año y esto por los próximos años, ¿verdad? Claro, lo que sucede es que este virus muta demasiado, muta bastante como muchos de los virus que son parecidos a los ARN mensajeros, que tienen el tema los virus tipo ARN, que son los virus de esta categoría, mutan demasiado y ahí en ello aparecen las variantes. Y estas variantes, así como tenemos actualmente la Omicron, en cualquier momento podría aparecer una nueva que puede circular rápidamente a nivel internacional como ha sucedido ahora. ¿Por qué? Porque si bien nosotros estamos muy avanzados con nuestra vacunación, si nuestros países vecinos o algunos países en otro lugar no avanzan, también vamos a tener ese tipo de problema global. Global, exacto. Y aquí se vio el tema de la inequidad. ¿Se acuerdan que al inicio habían países que cogieron todas las vacunas para ellos mismos y a muchos de nosotros nos dejaron a veces hasta con dificultad para que las puedan llegar? Claro que sí. Pero sigue sucediendo actualmente también, ¿no? Ahora, es un tema, doctor, bien delicado, ¿no? Porque podría aparecer una variante terrible que rompa todos los escudos de las vacunas, que por cierto hay que recordar que esta vacuna es todavía provisional, ¿no? Porque una vacuna en su desarrollo tarda 5 años por lo menos. O sea, se va a ir actualizando hasta lograr una super vacuna, ¿o no?
No, estas vacunas sí han cumplido con todos sus esquemas. Claro, pero son de emergencia, ¿no? No, claro, una cosa es la autorización de emergencia, que es, te doy autorización de una vez para que puedas utilizarlas, y otra cosa es el estudio de los investigación. La investigación puede durar 5 años como menos tiempo, como un año, dependiendo de la cantidad de personas que ingresen al estudio y también la cantidad de circulación. En este caso, como hubieron muchos voluntarios a nivel internacional y el virus circulaba por todos lados, fue muy rápido poder llegar a la conclusión de estos estudios de investigación. Claro. Muy bien, doctor Alexis. Pero se sigue actualizando, esa es la conclusión, ¿no? Sí, es cierto, y seguir eso actualizando. probablemente cada 6 meses vayamos a tener alguna dosis de refuerzo porque los anticuerpos van disminuyendo con el tiempo. Como sucede con otras vacunas, ¿no? Como influenza, que es anual o algo así. Claro. Muy bueno, bien. se lo preguntaba para que usted mismo lo diga como especialista y los ciudadanos entendamos, ¿no? Lamentablemente cuando pensábamos que esto iba a acabar rápido, cuando pensábamos que eran solamente 15 días, ¿no? Fíjense, ahora ya nos vamos casi por los 2 años. Pero bueno, paciencia. Gracias, doctor. Doctor Alexis Holguín Ruiz, director general de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud. Bueno, si bien nos están pidiendo este carnet de vacunación, nosotros mismos también tenemos que ser responsables, por supuesto. Una pausa, volvemos. Estamos de vuelta, así es. Así es, continuamos en diálogo abierto por Nacional TV Perú Y a través del internet llegamos a todo el planeta, no hay que olvidar eso. ¿Ah? Claro, está... Importantísimo, la gente nos escribe, ¿no? A través de nuestras redes sociales, de TV Perú, de Radio Nacional, en fin, y nos saludan y nos dicen... Sí, y como es 70 estaciones de radio, ¿no? Sí, 70 estaciones a nivel nacional. A nivel nacional, claro, hablando de Radio Nacional y 70 estaciones en todo el país. Pero decía, aprovechando a nuestros compatriotas que siempre están atentos a lo que ocurra en nuestro país de cualquier parte del mundo, ¿no? Y muchos nos consultan, oye, ¿y cómo va el gobierno del presidente Castillo? Que, como que no quiere la cosa, han sido meses muy duros, pero ya nos vamos más o menos por los 6 meses, ¿verdad? Y la gente se pregunta, ¿cómo va el gobierno? ¿Le están dejando trabajar al presidente Castillo? Bueno, vamos a preguntarle ahora en esta especie de mesa de compartir a nuestros invitados. Son Paola Bustamante, que ha sido ministra del MIDIS, hoy directora de Evidenza Consultores, y Rodolfo Pérez, secretario general nacional del Partido Morado. Vamos a hablar de la ruta del gobierno, sobre todo en las políticas públicas. ¿Cómo les va? Bienvenidos, buenos días. ¿Qué tal? Bienvenidos. Muy buenos días. Muy buenos días, Carla, Nicolás, y a todos los que nos están escuchando y viendo a nivel nacional y a nivel de las redes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, empecemos rápidamente porque el tema es la ruta del gobierno en las políticas públicas, y yo preguntaría, ¿hay ruta de gobierno en las políticas públicas? Ahora, siempre se pregunta eso, ¿no? Pero ¿hay una ruta clara? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo lo que diría es que no tenemos una ruta clara, no ha sido comunicada una ruta clara. Lo que tenemos es una política de gobierno en la que se han trazado 10 ejes, ¿no? 10 prioridades, entre ellos, por ejemplo, toda la parte social, donde si bien es cierto hay una serie de enunciados, no vemos cuál es la estrategia detrás. Yo quisiera referirme, por ejemplo, al tema de la necesidad de las poblaciones vulnerables y en situación de pobreza, donde muchas familias tienen hambre, donde muchas familias han perdido el empleo, y sin embargo, la solución que vemos es el bono Yanapay, que probablemente esté llegando a muchas familias y que de manera temporal y acotada puede apoyarlos, sin embargo, no es de manera sostenida. Igualmente vemos a un MIDIS que entrega canastas de alimentos, cuando en realidad consideramos que siendo la población actualmente del 30,3% de pobres, que son 9,8 millones de peruanos pobres, y aproximadamente el 35% de vulnerables, eso quiere decir que ante cualquier situación de shock externo puedan caer en pobreza, que son 11 millones, debería estarse trazando una estrategia integral de
finalmente salida permanente de la pobreza, pero a través de la inversión privada y la generación de empleo, que es la forma como se logra la salida permanente de la pobreza. Correcto. Damos la bienvenida también al señor Flavio Aucejo, que es director adjunto de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Católica. Señor Aucejo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Carla, Buenos Nicolás. días. ¿Qué tal? Bueno, desde la academia, ¿cómo se ve el trabajo en estos primeros 5 meses? El ruido político, la polarización, algunos cambios y cuestionamientos y cambios en el gabinete de pronto han ralentizado el trabajo que debería hacer este gobierno, además, ¿no?, en una época muy difícil de pandemia, de crisis política. Mira, Nicolás, yo lo pondría en estos términos, ¿no? Como bien ha señalado Paola, el gobierno por mandato publica lo que son la política general del gobierno, ¿no? Y establece 10 prioridades, ¿ya? Pero el problema es que esas prioridades no están amarradas a una estrategia que establezca acciones concretas y además amarrada a objetivos. Es decir, ¿qué quiero hacer en cuanto a generación de bienestar? ¿Qué quiero hacer en términos de reactivación económica? ¿Qué quiero hacer en términos de descentralización? No hay cómo saber cuál es la meta que está persiguiendo la actual administración. Y segundo, como no hay eso, en realidad no sabemos cuál es la estrategia que está intentando aplicar, ¿no? Y cuando tú mencionas el ruido político, hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? La acción de gobierno involucra tomar decisiones, ¿no? Finalmente, la política es el arte de tomar decisiones, ¿no? Y ese es el problema que observamos en la actual administración en estos casi 6 meses, en la cual, primero, que las decisiones demoran demasiado. Y segundo, que las decisiones que se toman no están orientadas a generar a una mejora en la calidad de vida de las personas, no están orientadas hacia el bienestar. Miremos lo último que ha pasado, que es este tema que se discute en el Congreso de la contrarreforma en la educación y donde los miembros del partido de gobierno votan en una contrarreforma. Claramente eso está destinado a reducir el bienestar de aquellos, digamos, estudiantes jóvenes, ¿no?, que van a una universidad y lo que encuentran es una educación que no les va a permitir tener una adecuada empleabilidad. Entonces, a ver, la reflexión es, no existen políticas de Estado, seguramente existirán políticas de gobierno. Le preguntamos a Paola Bustamante, cuando usted llegó al ministerio, ¿habían políticas de Estado o tuvo que adecuarse a las promesas del gobierno de turno? ¿Qué fue lo que encontró? Bueno, en primer lugar, creo que es importante señalar que las políticas de Estado existen, pero que normalmente en nuestro país no se tienen en cuenta, y son las políticas pactadas en el Acuerdo Nacional. La primera reflexión es cuántos gobiernos revisan las diferentes políticas pactadas en el Acuerdo Nacional que sirven de base, y eso lo señala el marco normativo nacional aprobado en el año 2017, donde se define que las políticas de Estado son adoptadas en el marco del Acuerdo Nacional y todos los partidos políticos, la sociedad civil, el sector privado y el sector público se comprometen a cumplirlas. Cuando formé parte del gabinete del expresidente Humala, yo entro a trabajar en el gobierno, iniciado el gobierno, y estaba claro, por lo menos en lo que corresponde a lo social, que había una definición política de trabajar por la inclusión social, había una definición y decisión de crear un ministerio, y eso se trabajó de la mano con el Congreso, y había una decisión clara que el tema de inclusión social sea de manera transversal. Entonces se plantearon metas, se plantearon objetivos, se planteó una estrategia con enfoque de ciclo de vida, y si bien es cierto, había un liderazgo desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, no se puede avanzar con una política social si no se trabaja con otros ministerios. Entonces, para ver, por ejemplo, el cierre de acceso a servicios básicos, se tenía que trabajar con el Ministerio de Vivienda por agua y saneamiento, para el tema de electrificación con el Ministerio de Energía y Minas, para el tema de transportes y comunicaciones, conectividad, internet, celular, telefonía, vías, con el MTC, salud y educación. Entonces, se generaba todo un espacio de articulación donde en algún momento la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales, que es el espacio presidido por la PCM para empujar todos los temas y de coordinación de política social, de 19 ministerios estaban sentados 17 ministerios. Entonces, entraba cultura, entraba defensa, entraba interior,
entraban las diferentes carteras que tenían que ver con garantizar el acceso a servicios y que finalmente, y hay un tema que es importante mencionar, es que podamos ejercer los derechos que la Constitución plantea. La Constitución plantea que los peruanos tenemos una serie de derechos y por lo tanto los gobiernos tienen la obligación de generar las condiciones para que podamos ejercer esos derechos. Y ahí algo tan concreto como la salud. En Loreto, en Puno, en Cusco y en Lima. Todos deberíamos tener acceso de manera igualitaria, con oportunidad y con calidad. Allí quiero justamente hacer hincapié y me voy justamente a darle la palabra al señor Ucejo porque estamos hablando, claro, políticas públicas y tal vez nosotros nos entendamos, pero hay que tener en cuenta que nosotros vamos a 70 estaciones a nivel nacional y bueno, a nivel internacional por internet también nos están escuchando y yo quisiera dejar claro cuáles son las políticas públicas en las que tenemos que trabajar en estos precisos momentos para poder de alguna manera avanzar, ¿no es cierto?, en qué políticas públicas exactamente o de qué políticas públicas estamos hablando, ¿no? Sí, bueno, primero entender, como tú bien señalas, qué cosa es una política pública, Exacto. cómo entenderla desde la perspectiva del ciudadano de a pie. Una Exacto. política pública, en 15 segundos, es un servicio que el Estado entrega a la población que está destinado a mejorar su bienestar. Es decir, un centro de salud que te cura, una escuela en donde tus niños, los jóvenes, aprenden, ¿no? Cuando salgo a la calle, no tengo miedo. Entonces, una política pública está destinada finalmente a ofrecer servicios que generan esa sensación de bienestar en la población. En consecuencia, el ciudadano de a pie no ve el concepto de política pública, le es abstracto. Lo que el ciudadano de a pie ve es un servicio que le genera, que le permite experimentar una sensación de bienestar, de confort. Y ese es el propósito final del gobierno. La Constitución, cuando la leemos en lenguaje sencillo, es eso, ¿correcto? Y eso es exactamente lo que no está ocurriendo ahora. Si bien es cierto, el Acuerdo Nacional establece las políticas de Estado, lo cierto es que si uno mira a lo largo de la secuencia de los gobiernos, básicamente en el Perú existen dos políticas de Estado, es decir, las que han trascendido los gobiernos. La primera es la política económica. Prácticamente no ha cambiado desde los años 90, del 91 en realidad, cuando se estableció con el primer régimen de Fujimori. Y la segunda política que no había cambiado es la de educación. Desde el año 2008, el sector educación ha tenido como objetivo logros de aprendizaje, que cuando el niño vaya, el joven vaya, aprenda. Las dos políticas, en realidad, la económica más o menos que se mantiene hoy día, pero la educativa claramente ha cambiado, porque en el Ministerio de Educación el propósito hoy día no es logros de aprendizaje, y la evidencia de eso es que las clases no empiezan hasta el día de hoy, ¿no? Y todavía no tenemos señales claras de cómo va a ser el próximo año. Entonces ahí claramente estamos observando que el gobierno está incumpliendo lo que es su mandato y para lo cual la mayoría de la población eligió, que es producir servicios que generen bienestar. Me pregunto si el partido de gobierno es parte del Acuerdo Nacional, ¿no? Porque el Acuerdo Nacional se creó hace 20 años y el partido me parece que es Nobel, no sé, debería de serlo, sí. Y también actores sociales que aparecen, ¿no? Y que deberían de reunirse en torno al Acuerdo Nacional. Creo que se ha perdido eso y Paola Bustamante bien lo recordaba, e incluso compromisos de inversión en salud, en educación y eso. Pero, señora Ucejo, igual, ya que usted, además desde su expertise en la Católica y también en otras casas de estudios, en gestión pública, no solamente se trata de políticas públicas, sino de que existan funcionarios públicos capacitados, que exista una carrera, porque ya ni siquiera hablamos de que los partidos estén preparados, porque vemos que ingresan a hacer política personas que no están capacitadas, no hay proyectos, no hay cuadros, y lo que ocurre es que, bueno, recién está entrando el gobierno, hay que darle tiempo para que se acomode. En este acomodarse perdemos 6 meses y luego cambian de gabinete y cambian de ministros. Hemos tenido, por ejemplo, en seguridad, en interior hemos tenido creo que 7, 8 ministros en solamente 2, 3 años, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿a qué apuntamos? Por ejemplo, servir. Hoy en día, servir está prácticamente suspendido. No lo vemos en la discusión del CAS. ¿Dónde está servir y dónde está realmente la carrera pública para aquellos que quieren ser funcionarios y que quieren servir a su país? Sí, a ver, es una pregunta un poquito compleja, voy a tratar de responder rápidamente. Lo primero es que a veces nos olvidamos que quienes asumen una responsabilidad de gobierno
antes pertenecían a un partido político, porque si no eres de un partido político no puedes postular, ganar las elecciones y asumir una responsabilidad de gobierno. Entonces las personas que en este momento asumen una responsabilidad de gobierno tienen un pasado, vamos a decirlo así, ¿no? Y para asumir las riendas del país no basta tener la buena voluntad, no basta tener esa vocación por hacer bienestar al pueblo. Eso no es suficiente, es necesario, pero no es suficiente. También necesitas tener un cierto nivel de expertise. El problema que tenemos en el Perú es que los partidos políticos están muy preparados para ganar la elección, pero cero preparados para gobernar. Recordarán la frase, una vez en el cargo ya ahí veremos cómo hacemos. Y no es así. El sistema de gobierno y el ejecutivo a nivel de nacional, regional y local tiene un conjunto de complejidades, tiene un conjunto de técnicas que tienen que aprenderse, no van a llegar a tu cabeza por la almohada, hay que aprenderla, ¿correcto? Entonces, los partidos políticos no preparan a sus militantes para poder asumir responsabilidades. En el gobierno de Humala, claramente lo que vimos fue una tercerización de lo que es la responsabilidad de gobierno, contratando profesionales muy competentes y que han dejado lo mejor de sí, pero claramente no eran del partido de gobierno. Porque lo que se buscó fue traer a la mejor gente. Pero cuando tú en tu imaginario lo que tienes es, no, esto es sencillo. Y ya vemos, las consecuencias son que asumen responsabilidades personas que no tienen los pergaminos. En la actual administración lo que hemos encontrado es que se ha privilegiado la procedencia del territorio, se ha privilegiado la militancia en el ámbito político y se ha despreciado las capacidades que debe tener un funcionario para asumir responsabilidades de gobierno y tomar decisiones. Y una cosita adicional, algo que nos olvidamos muchas veces. La decisión que toma un funcionario público literalmente cuesta vidas. Lo que un funcionario público, un servidor público deja de hacer, hay peruanos que mueren por las decisiones que se toman. Y eso es una responsabilidad que hay que recordarla todos los días. A quien nombra funcionarios que no tienen los atributos para hacer esa responsabilidad y a las decisiones que toman los funcionarios actualmente a cargo, sus decisiones cuestan vida de peruanos. Bueno, yo me voy ahora donde la exministra para preguntarle lo siguiente, y en base a lo que justamente el señor Ausejo está mencionando, si hay normativa vigente de sanción, ¿no? ¿Por qué no se toman las medidas correctivas al respecto? Porque efectivamente nos hemos dado cuenta a través de la historia de los últimos años que sí hay funcionarios o técnicos de nivel que han podido tomar buenas decisiones respecto a algunas cosas, digamos, a algunos programas y qué sé yo, que han funcionado. Sin embargo, vemos que también se ha priorizado el carnet político, partidario. Eso, ¿por qué no se cuestiona en su momento, no cuando ya pasa ese gobierno, digamos, ¿no? Bueno, yo quisiera compartir con ustedes 3 reflexiones y una vinculada a lo que señaló Flavio, que está en el ejemplo de cuánto duran, por ejemplo, los ministros de Estado, ¿sí? Yo quisiera señalar que tenemos en el Observatorio del Bicentenario, ¿sí? Que es una plataforma de información, donde, por ejemplo, del periodo gubernamental del 2001 al 2006, el promedio de duración de los ministros era de 14 meses. Del 2006 al 2011, el promedio era 20 meses. O sea, más o menos año y medio, un poco más de año y medio, promedio de duración de ministros. Del 2011 al 2016, se mantiene en 18 meses. Sin embargo, en el último quinquenio que ha terminado, la duración de un ministro de Estado cae a 7 meses. O sea, un ministro no dura más de 7 meses en promedio, y en el actual gobierno, evidentemente, vemos que dura 2 meses y ya estamos, como bien se ha señalado, en el 5.º mes. En varias carteras tenemos 2 ministerios. ¿Y eso qué implica? Implica que si el gobierno no tiene clara la dirección que le va a dar al país, cuáles son las principales metas y objetivos que se plantea, cómo va a mejorar la educación, bien lo ha señalado Flavio. En el caso de salud, solamente nos estamos dedicando a vacunar, cómo va la atención del primer nivel, y eso lo ven todos los ciudadanos, cómo finalmente no han podido atender a sus niños en el primer nivel de atención con algo tan sencillo como su control de crecimiento y desarrollo, pero algo tan medular y central para el desarrollo de los niños. Entonces, si un gobierno tiene claro cuál es su política, evidentemente, así hayan cambios, que no deberían ser los más frecuentes, debería haber un periodo de tiempo de duración, permitiría por lo menos un seguimiento.
Lo segundo es servir. ¿Sí? La Autoridad Nacional del Servicio Civil depende de la Presidencia del Consejo de Ministros, ¿sí? Y tiene y viene impulsando el tránsito al servicio civil. Lamentablemente, el tránsito al servicio civil se ve opacado cuando desde el más alto nivel del país, y dígase presidente o primeros o primeras ministras, no le dan el impulso necesario. Y eso pasó en el quinquenio que terminó. ¿Sí? En el quinquenio que terminó, durante los primeros 4 años, no se avanzó en el tránsito del servicio civil. ¿Eso qué significa? Que los profesionales que están en el sector público pueden acceder a una carrera meritocrática a través de evaluaciones de desempeño y evaluaciones para entrar al servicio civil, para tener mejor cuerpo directivo, cuerpo de gerentes públicos. En el último tiempo, en el gobierno de transición y emergencia, se buscó darle un impulso al tránsito y vino el cambio. Si bien es cierto, en la política general de gobierno dice que se va a fortalecer, servir, hasta ahora no hemos visto grandes avances. Efectivamente, el Congreso, y ustedes también han tocado un tema importante con la ley CAS, que bueno, el tribunal ha sacado, digamos, una resolución donde, si bien es cierto, le da parte de la responsabilidad ya nuevamente al gobierno. Necesitamos algo que es válido y importante, son perfiles, respondiendo a tu pregunta última, Carla. Para que entren a la carrera pública, las entidades públicas tienen que tener perfiles de puestos para que podamos decir que cumplen o no. En la mayor parte del gobierno nacional existen perfiles de puestos, en gobiernos regionales en menor medida y en gobiernos locales muy poco. Entonces, cuando hablamos de fortalecer, servir, no es solamente poner una línea en una política de gobierno, sino transferir recursos para que puedan efectivamente hacer la supervisión y la asistencia técnica para que los diferentes niveles de gobierno tengan los perfiles de puestos. Y acá doy un salto que me parece relevante, y es no solo el perfil, sino la capacitación. En este momento hemos tomado conocimiento de cuántos millones se están pasando a los partidos políticos para fortalecer los partidos. Bueno, ¿cuánto de eso se va a ir a capacitación en el propio Señora personal Bustamante, del partido? pero si me permite, hemos visto en los últimos meses muchos funcionarios que han entrado y salido sin cumplir el perfil. Yo no sé si han sido sancionados ellos o los que los han nombrado, pero no hemos escuchado de ninguna sanción precisamente a que, a sabiendas de que no cumplen este perfil, han entrado a estos puestos. Sí, efectivamente, vemos que en este caso hay un rol clave que cumple la Contraloría y la Fiscalía. En primer lugar, si es que existían, por ejemplo, en Indecopi, ahí tenemos un tema claro. En Indecopi no existía el perfil aprobado para quien asume la presidencia de Indecopi, pero sabíamos que efectivamente, por lo menos por el currículum, el señor no cumple un perfil mínimo básico requerido para asumir una función de ese tipo. Pero como no se había logrado aprobar el perfil, entonces no hay con qué contrastar. Sin embargo, ¿cuánto entra la Fiscalía? La Fiscalía entra justo en la medida de lo que ha señalado Flavio. Cuando el funcionario que es designado asume la responsabilidad, evidentemente comete una falta o comete un delito. Y la Contraloría sí tiene un rol mucho más activo en eso. Y la Contraloría lo ha hecho en el año 2019, cuando entraron los gobiernos regionales, y sé de 2 casos por lo menos, donde llegaron con revisión de perfiles de los gerentes, y Correcto. recomendaron al gobierno regional cambiar a todos los gerentes, porque no solamente habían contratado personas no capacitadas ni idóneas, sino les habían cambiado el sueldo. La Contraloría entró y los gobiernos regionales cambiaron a todo el personal. Entonces creo que también ahora la Contraloría tiene un rol central en ese proceso. Y si bien es cierto, es autónoma la Contraloría, el Contralor lo elige el presidente, ¿no? Y el gobierno. Me gustaría una reflexión final del señor Aucejo sobre esto, porque ha sido muy enriquecedora esta conversación, pero igual, ¿para cuándo? ¿Cómo? ¿A partir de qué? Si las decisiones terminan siendo políticas, ¿nos ponemos de acuerdo entonces quiénes? Algo esperanzador, Los por favor. partidos, el Acuerdo Nacional, el Congreso, una gran reforma del Estado que estamos esperando hace cuánto tiempo, señor Aucejo, ¿de pronto pasa por ahí? A ver, voy a tratar de ser esperanzador dado que vienen las fiestas. 2 ideas ahí, ¿no? Uno, el Perú, a ver, no quiero ser tan, bueno, no sé si, bueno, voy a tratar. Dele nomás, dele. El problema está en que
el Perú no ha sido muy bueno cuando hablamos de reformas del Estado, ¿ya? Si uno mira a lo largo del tiempo, el real efecto que ha tenido esta búsqueda de reforma del Estado ha sido crear entidades públicas que han sido capaces de ser blindadas en términos normativos y que han logrado reclutar personal idóneo para el puesto. El ejemplo siempre ideal es el Banco Central, ¿no es cierto? Meritocracia, capacitación, buen desempeño y a las pruebas me remito, ¿no? De ahí tenemos lo que se llaman organismos con autonomía normativa, por ejemplo, los organismos reguladores, ¿no? Que han logrado mantener, pese a presiones, su estabilidad y su criterio técnico. Pero la actual administración, de alguna manera, ha logrado encontrar esas fracturas para poder deslizarse y tener un nombramiento que tenga una lógica política, no una lógica técnico-científica, digamos, ¿no? Entonces, ese es un primer elemento. El sistema todavía soporta, vamos a llamarlo así, el sistema todavía soporta. Hay candados institucionales que siguen funcionando. La pregunta es, ¿hasta cuándo van a durar? Porque a ese candado están que le dan con el martillo, pero con furia, ¿no es cierto? Entonces, ¿hasta cuándo van a durar? Eso es lo primero. Lo segundo es, creo que cada uno, ¿no? Cada uno de los ciudadanos desde su posición, por el trabajo académico, yo converso con muchos líderes de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones en Lima y en provincias, ¿no? Hacen incidencia por personas con discapacidad, por población migrante en las zonas andinas, en fin, distintos temas, y permanentemente están haciendo incidencias sobre el gobierno, ¿no? Llamando la atención sobre el hecho que hay medidas que claramente afectan a los más vulnerables. Y no hablamos de niños, niñas, adolescentes, jóvenes que por primera vez buscan trabajo, en fin, tanta población peruana que está en condición de vulnerabilidad. Yo creo que ahí hay un rol ciudadano importante y desde la academia hacemos lo que corresponde, como en este instante, salir y expresar puntos de vista que permitan al ciudadano formarse una opinión y generar incidencia finalmente sobre las personas que en este momento tienen la responsabilidad de tomar decisiones en beneficio de todos, ¿no? Claro, bueno, la academia que era consultada antes y los colegios profesionales también cuando se elaboraban las normas, ¿no? Y que ya si no me es permites, así. Carla, Nicolás, Sí. solamente complementando lo que señala Flavio, que me parece medular, el rol de la ciudadanía, así como la academia y el sector privado, ¿sí? Yo me encuentro ahora desde el sector privado y también desde parte de la academia. Y yo creo que uno de los temas, así como hoy estamos generando un espacio de diálogo y nos están escuchando en mucho más de 50 emisoras, creo, a nivel nacional, comentaban al inicio, 70 emisoras a nivel nacional, dos temas que son relevantes, complementando lo que dice Flavio. Lo primero, necesitamos una participación ciudadana activa, ¿no? Una ciudadanía activa, el ejercicio de ciudadanía activa, y eso es con información. Este es un mecanismo. El segundo, los invito a revisar la plataforma Observatorio del Bicentenario, que es muy fácil, tiene datos, más de 150 indicadores con datos. Eso quiere decir, por ejemplo, en mi gobierno local han avanzado con el plan de incentivos y puede salir ahí si los gobiernos locales avanzaron o no, sale cuánto ejecutó el presupuesto, cómo vamos en vacunación, si los docentes de la región donde usted vive, por ejemplo, cuántos faltan vacunarse y cuántos se han vacunado. ¿Por qué? Porque efectivamente necesitamos que el ciudadano no solo se deje llevar por el titular ni por el resumen que salió en una red, sino comenzar a investigar y ver si efectivamente lo que se dice es real. Y lo segundo es el reto que tenemos todos para las próximas elecciones, que son ahorita a la vuelta de la esquina del próximo año. Que efectivamente pensemos que somos responsables de cómo emitimos nuestro voto, a quién se lo damos, y por lo tanto es fundamental trabajar también en esa línea. Yo creo que ahí, para no quejarnos luego de qué es lo que está pasando en nuestro país. También tenemos responsabilidad. Muchísimas gracias. En verdad nos quedaríamos horas conversando. Creo que esto debería repetirse, ¿no? Además de didáctico, esperanzador. Yo no sé qué pensar, quiero ser optimista, la verdad, pero lo cierto es que mucha gente, muchos ciudadanos ya está al lado de la espalda a la política, muchos no quieren hacer política, para comenzar, y muchos no tienen una buena,
digamos, una esperanza en lo que pueden hacer los políticos, ¿no? Y en la academia, sobre todo. Pero hacer política no debería ser malo en sí. Somos una polis. Deberíamos hacer política todos. Deberíamos. Conocer, pedimos cosas, entonces hay que contribuir también conociendo. Pero agradecemos muchas gracias, a Paola Bustamante y al señor Flavio Aucejo por esta conversación. Y disculpen esta parte que él señalaba sobre el candado, le dan. El ejemplo lo tenemos en SUNEDU, ¿no? Claro. Una reforma que puede ser perfectible, ojo, pero que para eso se necesita un debate, una discusión más amplia, y es lo que no ha pasado en la Comisión de Educación. Ahí sí le están dando al candado. ¿No? Y claro, y hay que saludar, eso sí, el trabajo del Tribunal Constitucional, ¿no? Que de todas maneras, en estos últimos tiempos ha dicho, esto es inconstitucional, y nos han salvado de varias. Muchas gracias a nuestros invitados por haber estado con nosotros y hacer entendible muchas de las cosas que tienen que ver con las políticas públicas, servicios, ¿no es cierto?, que el Estado nos brinda a los ciudadanos. Vamos a hacer una pausa rapidito y regresamos con más en Diálogo Abierto. La esperanza es lo último que se pierde. 9:03 y acá Nicolás y yo seguimos en Diálogo Abierto, pues porque nos vamos a la pausa, pero acá seguimos hablando de lo que nos queda de las entrevistas. Qué difícil, ¿no? Pero voluntad política, creo que tenemos que partir de ahí, voluntad política y reforzar la carrera pública, ¿no? Y nosotros como ciudadanos involucrarnos también. ¿No? Aprender un poco de cómo funciona nuestro sistema para poder tomar decisiones. Somos 33 millones, ¿no? Y hay que respetar el voto, obviamente, ciudadano, pero a veces uno dice... ¿Pero por qué, no? Claro. Pero mira, si desde nuestro lado empezamos a hacer cosas, por ejemplo, yo quiero que me den un buen servicio, pero para que me den un buen servicio tengo que saber reclamar. Para poder saber reclamar tengo que aprender cómo hacerlo. Entonces, desde mi trinchera aprendo y hago lo que tengo que hacer, ¿no? Bueno, hacer ciudadanía, eso es lo más importante. Y a propósito de los actores, la casa de la política peruana es el Parlamento Nacional. Y Sofía Gallegos nos tiene una nota importante que tiene que ver con la Plaza Bolívar, ¿no? Que ahora va a ser de acceso público. Antes cerrada, ¿no? ¿Cómo te va, Sofía? Cuéntanos, buenos días. Muy buenos días, Sofía. ¿Qué tal, Nicolás? Carla, muy buenos días también a los televidentes. Motivo para celebrar. Déjenme comentarles porque a partir de las 9 de la mañana se abrirá las puertas de la Plaza Bolívar, aquí nomás en el Congreso de la República, donde ayer se ha presentado estos bellos nacimientos típicos regionales que nos muestra a esta hora de la mañana nuestro compañero Luchito. Ahí tenemos la versión, ¿no?, típica de nuestra región Junín, también de nuestra región Cusco, de nuestra capital y por supuesto también de Tumbes. Unos acabados increíbles, imperdibles por supuesto para las familias, quienes podrán disfrutar, como lo había comentado, a partir de hoy a las 9 de la mañana y por supuesto también mañana domingo. Siempre por supuesto tomando las precauciones en medio de este contexto de la pandemia. Vamos a conversar un poco más sobre este momento, esta invitación a la ciudadanía con el congresista Alejandro Cabero. Bienvenido a TV Perú Noticias. Muchísimas gracias. Claro que sí, la idea de este evento, digamos, es ir reabriendo paulatinamente la Plaza Bolívar para uso y disfrute de los ciudadanos. Finalmente este es un espacio público que le pertenece a todos los peruanos. El Congreso además representa a todos los peruanos, trabaja para todos los peruanos y vela por el bienestar de todos los peruanos. En ese sentido vamos a ir reabriendo paulatinamente la Plaza Bolívar los fines de semana de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Ustedes pueden acudir aquí con su familia, siempre respetando los protocolos, usando la doble mascarilla, hay desinfectado de manos en las entradas de la plaza, para disfrutar de la Plaza Bolívar, tomarse una foto con el Congreso de la República, ver los nacimientos, además nacimientos típicos de la región Junín, del Cusco, de Tumbes. Y esto además va a ir cambiando los fines de semana que vienen. Esto está ahora por las fiestas navideñas de fin de año, pero posteriormente, durante el verano que se abra la plaza, van a poder tener diversos tipos de exposiciones que se van a ir mostrando al público, ¿no? Claro que sí. Bueno, el público justamente está preguntando ahora a través de nuestra transmisión si es que tienen que presentar este carnet de vacunación. Es una duda porque estamos en un espacio abierto y son indicaciones que deberían en todo caso de respetarse en espacios cerrados. ¿Cómo será ese control de protocolo? Sí, por esta
por este momento entiendo que no, porque es un parque de uso público como cualquier otro parque de la ciudad, no es un espacio cerrado, no es un restaurante, no es un hotel, no es un centro comercial, ¿no? Es un parque público, de uso público abierto, ¿no? Lo que sí hay un protocolo de desinfección de manos a la entrada, que sí, digamos, se va a ir aplicando, pero no, digamos, es un parque como cualquier otro parque de la ciudad al que uno puede acceder, ¿no? Bien, muchísimas gracias al congresista Alejandro Cabero, y ahí nos muestra nuestro compañero Luis pues el trabajo, el despliegue de nuestra policía. También tenemos muy cerca además también una compañía de bomberos para poder actuar ante cualquier emergencia. Ya lo saben, si quieren venir a la Plaza Bolívar, no olvide llevar puesta esta doble mascarilla. Si hablamos de la quirúrgica, una doble mascarilla, y si llevamos la KN95 es más que suficiente. Si vienen en familia, ya lo saben, hay que respetar el distanciamiento social, hay que pasar un momento ameno en este contexto de nuestra bella Navidad y, bueno, cumpliendo los protocolos de bioseguridad. Adelante en estudios. Importante la noticia que nos da Sofía, ¿no? Y en este mes, además, preservar el espíritu navideño. No nos alteremos mucho al ir a la Plaza Bolívar, por favor. Con tranquilidad, No, por favor. Con tranquilidad. Pero está bonito los nacimientos. Sí, lindos. Bueno, con cuidado, por favor, no malogre, ¿ah? Con cuidado. Bueno, nos vamos a trasladar a otro punto de nuestro país, nos vamos a ir a Ica, porque la buena noticia es que gracias a la vacunación ellos han alcanzado la inmunidad de rebaño. El 80%, ¿no? Aunque claro, ya eso habrá que preguntárselo a los especialistas, ¿no? Porque hay reinfección y hay contagio, ciertamente, con la vacuna, pero en menor medida. Pilar Zárate, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Adelante. Carla, Nicolás, gracias por el pase. Así es, para darles a conocer una muy buena noticia, y es que Ica es una de las primeras regiones en haber logrado la inmunidad de rebaño. Más del 80% de la población iqueña ya cuenta con sus 2 dosis de la vacuna contra la COVID-19, pero quien nos va a dar más detalles es precisamente el director regional de salud de Ica, el doctor Marcos Cabrera. ¿Cómo está, doctor Marco? Buenos días, coméntenos este importante logro para la región de Ica. Sí, el saludo a toda la población. Como bien dices, en esta pandemia estamos luchando de una manera multisectorial, los 3 niveles de gobierno, el Ministerio de Salud, el gobierno regional, los gobiernos locales, la empresa privada, la población organizada, todos bajo el mensaje de que el único enemigo es el virus y unidos hay que vencerlo. Y lógicamente ya hemos logrado contener, te comento, una segunda ola. Estamos viendo esa conducta epidemiológica del virus oscilante con pequeñas subidas y bajadas. Lo que hemos logrado es evitar que se dispare y que siga bajando. Pero para ello también hay nuevas variantes, virus que están mutando, y por eso nos preocupa y por eso apostamos en la región Ica con el plan Esperanza, fortalecimiento en el primer nivel de atención, pero también preparar al nivel hospitalario ante la respuesta de una tercera ola. Y dentro de ese fortalecimiento nosotros teníamos puntos de vacunación, pero ahora también estamos yendo hacia la población, acercando la salud a la población a través de una estrategia por enfoque de riesgo, una estrategia focalizada, donde nosotros identificamos la vivienda de la persona infectada, contagiada, 5 cuadras a la redonda, generamos el cerco epidemiológico, identificamos contactos, identificamos pacientes sospechosos de COVID, hacemos la prueba molecular correspondiente, el tratamiento correspondiente, si son leves, el aislamiento en casa 2 a 3 semanas, una buena alimentación, una buena salud mental, una buena hidratación, y si vemos que ya está desaturando o está teniendo dificultad respiratoria, al hospital donde tenemos en toda la región cerca de 500 camas de hospitalización con su respectivo oxígeno, con plantas generadoras de oxígeno en toda la región. Y en esa intervención focalizada, lógicamente también la esperanza, que es la vacunación. Te comento que hasta el momento ya hemos puesto en toda la región cerca de 1.400.000 dosis, y de cada 10 ciudadanos iqueños programados, una programación de 753.000 habitantes, de cada 10 iqueños programados, 9 tienen una dosis y 8 de cada 10 tienen ya las 2 dosis de protección. ¿Y qué dice lo que es la inmunidad de rebaño? Cuando tú logras de cada 10 personas 7 a 9 protegidas, es inmunidad de rebaño. Nosotros ya pasamos
más del 80%, y eso es importante para nuestra región porque somos la única región que ya lo logró, pero eso también indica con mucha responsabilidad esa directiva que nos ha dado nuestro gobernador regional, el ingeniero Javier Gallegos, de seguir avanzando, lograr en lo posible acercarnos al 100% de protección con 2 vacunas. Pero aquí viene el mensaje: la vacuna protege a la persona, evita probablemente que evoluciones a estadio severo y pierda la vida, pero a los 4 o 5 meses un poco empieza a caer esa respuesta. Por eso viene también la tercera dosis de refuerzo, y ahí vamos cerca de 67,000 ciudadanos vacunados ya también con 3 dosis. Teniendo en cuenta, doctor, que ahora se va a pedir y es obligatoria la presentación del carnet de vacunación. Sí, ICA siempre se adelantó. El año pasado, recuerdo, suspendimos la vendimia. Al final, nuestro gobernador salvó muchas vidas. Este año igual, nuestros consejeros regionales, nuestro reconocimiento, la gestión regional. Hay una ordenanza regional que anticipamos a los hechos para solicitar ese carnet de vacunación, y ahora es un decreto de urgencia en todo el país. Algunos se molestarán, pero en la historia se demostrará que se salvó vidas gracias a estas decisiones. Así que, por favor, a poner el hombro por el Perú, la tarjeta de vacunación, para que unidos podamos vencer al virus. Muy bien, doctor Marcos. Importantes entonces las declaraciones del director regional de salud de ICA. Adelante, compañeros en estudios. Muy bien, muchísimas gracias a nuestra compañera Pilar Zárate por esta información. Pero ojo, señores, será el 80% vacunado, habrá pronto inmunidad. Pero ojo, seguir usando mascarilla, distanciamiento social, cuidado con los espacios cerrados, ir con su carnet de vacunación y cumplir con todo. Porque por más segunda dosis o tercera de refuerzo, o cuarta o quinta, o lo que sea, sí. Ese es el tema, porque el rebaño ¿hasta cuándo? Si Claro. es que supuestamente la vacuna es efectiva 6 meses, como han dicho ahora los principales laboratorios, entonces vamos a estar en esta dinámica No sabemos cuarta, cuánto. quinta. Y ojo, y con esto cierro, Renzo, que Ica es de las regiones que más padeció el COVID-19. Y mira cómo han avanzado, han revertido esta situación, y eso habla bien, obviamente, de sus de sus autoridades y, como no, de sus ciudadanos. Bueno, hay que aprender de los errores también, ¿no? Le damos la bienvenida a Ruth Luque, congresista, vocera de Juntos por el Perú, y a Rodolfo Pérez, secretario general nacional del Partido Morado. Vamos a hablar del diálogo importantísimo, ¿no? A preservar la gobernabilidad. De hecho, el presidente Castillo, una vez conocida la decisión de no admitir a trámite la moción de vacancia en su contra, dijo: retomamos el diálogo, vamos por la gobernabilidad. ¿Cómo les va? Muy buenos días a ambos. Muy buenos días, bienvenidos. Buenos días con todos. Buenos días, Ruth. Buenos días, Carlos. Me gustaría comenzar Hola, por buenos días. Gracias. Me gustaría comenzar por el señor Rodolfo, ¿no? Dicen que las damas primero, pero en este caso, como Equidad. como igualdad, ¿no? Es verdad. Pero en este caso, disculpen, pero en este caso, como Juntos por el Perú es aliado del gobierno, ¿no? Y en el Parlamento, además, en bloque vimos la votación, ¿no? Aunque el Partido Morado también votó en contra, entiendo. Señor Rodolfo Pérez, ¿ustedes consideran, por ejemplo, que se ha fortalecido el gobierno del presidente Castillo con esta votación, o es solamente un paso más, digamos, para devolver un poco la tranquilidad a la ciudadanía? Bueno, muy buenos días con todos y con todas. Creo que un primer aspecto que hay que valorar es la situación del diálogo, ¿no? El diálogo siempre tiene que ser positivo, tiene que haber un diálogo entre los partidos políticos en el Perú. Se ha criticado mucho el diálogo, de repente, por los actores políticos que participan del mismo, pero lamentablemente esos son los actores que la ley de partidos políticos establece, ¿no? Entonces lo que hay que ir pensando es una reforma política para que la política no sea lo que es hoy, y los representantes, tanto los partidos políticos o lo que también vemos en el Parlamento, no sea lo que es. Pero eso no quita que el diálogo es un principio democrático que tiene que mantenerse. Ahora bien, si esto va a fortalecer al gobierno o no, yo creo que lo que va a fortalecer al gobierno van a ser las acciones del propio gobierno, porque evidentemente el gobierno ha enfrentado una vacancia en este momento sin mayor fundamento, sin mayor sustento. Y eso se lo hemos dicho al presidente, y por eso el Partido Morado, sin pedir nada a cambio... Qué bueno que lo menciona, señor Pérez, qué bueno que lo menciona. El orden constitucional. Hay que recordar entonces que el Partido Morado tiene 3 congresistas, ¿verdad? Igual sus votos fueron en contra, pero mi pregunta es, ¿ustedes cómo ven, ¿no? Desde una postura de centro, ¿no?, en aras de la gobernabilidad, y ya que nos recuerda que el presidente Castillo los convocó a Palacio de Gobierno, ¿cómo ustedes ven
el día después de no admitida a trámite esta moción de vacancia? A ver, creo que hay tres aspectos que hay que relevar aquí. El primero, que es la primera vez que el presidente convoca a todos los partidos políticos, que es lo positivo. Hay una disposición a escuchar y eso hay que saludarlo. Lo segundo es, bueno, después de eso, ¿cuáles son las señales de confianza que el presidente ha brindado, ¿no? Hasta ahora no hay cambio de ministros, hasta el momento no hay recomposición de funcionarios, hasta el momento no hay explicaciones sobre las reuniones en Breña. Entonces, sí, y hasta el momento no se ha planteado una conferencia de prensa, que es un requerimiento que el presidente se le ha mencionado. Y hay señales preocupantes, como por ejemplo la votación del día de ayer, donde se ha hecho una amenaza a la reforma universitaria, claramente con un proyecto de ley que devuelve a las universidades que han estafado a miles y miles de estudiantes a lo largo de todo este tiempo, pero no hay un pronunciamiento firme ni del gobierno ni del Ministerio de Educación a favor de la reforma universitaria. Y eso nos preocupa. Nos preocupa porque ya a estas alturas debe quedar claro que para el gobierno es una prioridad tener buenos ministros, no tener funcionarios cuestionados, no verse en situaciones comprometedoras y menos aún verse de alguna manera por inacción o pasividad envuelto en Congresista, no posiciones claras sobre la reforma universitaria, que es algo tan importante para el país. Congresista, y en base a eso, ¿hasta cuándo le van a dar su voto de confianza? ¿Hasta cuándo el partido, o sea, su partido va a apoyar al presidente en base a lo que usted mismo está diciendo? Que si bien ustedes le dan su voto, ¿no es cierto?, de apoyo, no ven ningún tipo de respuesta, ¿no?, positiva. Disculpe, la pregunta es para Ruth, porque Ruth es la congresista. Para la congresista. No, para usted. No, yo no soy congresista, yo soy dirigente. Ah, perdón, dirigente. Yo soy dirigente de mi partido. Sí, perdón. En el caso de los congresistas del Partido Morado, a ver, yo no quisiera pronunciarme expresamente por el sentido de sus votos, porque ellos también tienen una autonomía también en ese sentido, pero en el caso de los congresistas del Partido Morado, cuando hemos conversado, recordemos que el Partido Morado no le dio la confianza al gabinete Bellido, porque creíamos que no era la persona idónea para que liderara el Consejo de Ministros. En el caso de Mirta Vázquez sí se ha dado la confianza y en el caso de la vacancia se ha votado en contra por una cuestión de respeto al orden constitucional. Pero muchas veces los congresistas del partido no han votado de acuerdo de la misma manera. Sí, pero en base a lo último, se lo menciono en base a lo último, ¿no? El Partido Morado, usted mismo lo ha mencionado, en base al respeto constitucional. Sin embargo, usted mismo está diciendo de que no ve ningún tipo de respuesta positiva por parte del gobierno de Pedro Castillo respecto a que no han cambiado los ministros, que fueron cosas que él se ha comprometido a hacer precisamente en base a esta negociación política, porque es una negociación política, ¿no? No es una negociación política, es un diálogo que nosotros hemos tenido. Es una negociación política sin decir que sea mala una negociación política. No, porque negociación política sería... Eso habría sido una conversación donde nosotros nos habríamos sentado y hubiésemos dicho, bueno, señor presidente, señores de los partidos políticos, bueno, nosotros como Partido Morado queremos contribuir de esta manera con este espacio. Pero ahí no ha habido nada de eso. Pero es una negociación sin ningún condicionamiento, el partido ha apoyado el orden constitucional porque nosotros no podemos votar contra una iniciativa que va en contra de la Constitución. Nosotros no podemos vacar a un presidente que no está ni siquiera investigado por el Ministerio Público ni por el Poder Judicial, como tampoco le podemos dar la confianza a un presidente del Consejo de Ministros como era el señor Bellido. El partido está votando de acuerdo a sus principios. Correcto. Lo que nosotros estamos diciendo es que vamos a ejercer un rol de oposición democrática y respetuosa de la Constitución y vamos a tener una posición independiente y seguramente lo vamos a seguir manteniendo hasta el final del gobierno. Congresista Luque, ¿cuál es la postura de Juntos por el Perú en ese sentido? Porque hay sectores que también dicen o cuestionan que haya ido Vladimir Cerrón, por ejemplo, a Palacio de Gobierno, siendo él ciertamente, ¿no?, de presidente del partido. Han sido convocados líderes políticos, han sido convocados también los voceros de las distintas bancadas. Y dicen qué cosa es lo que ha ganado. Se habla de cambios de gabinete, incluso en los próximos días, ¿no? Todas estas son, por si acaso, especulaciones, ¿ah? Pero Juntos por el Perú, ¿espera este golpe de timón o ustedes han
simplemente votado en contra de la admisión a trámite de la moción porque les parecía que no era pertinente en este momento? Sí, buenos días. Un saludo al secretario de Partido Morado. Yo quería destacar brevemente algunas cosas. Primero, que me parece importante que se haya desarrollado este diálogo democrático, político, con las distintas fuerzas políticas. Creo que eso es lo fundamental en democracia, no debe perderse el diálogo. Y sí quiero aclarar, yo no soy militante Juntos por el Perú, yo soy militante del Movimiento Nuevo Perú. Entonces, y participo evidentemente en una bancada como consecuencia de una alianza que tuvimos en las últimas elecciones. Así que mis declaraciones no comprometen a Juntos por el Perú y quería hacer ese énfasis. Sobre su pregunta, quiero recordar que nosotros como Nuevo Perú hemos venido participando y hemos apostado en la segunda vuelta porque consideramos que existe una agenda programática que precisamente confluye con los temas que nosotros hemos venido planteando con la candidatura a través de nuestra compañera Verónica Mendoza en temas claves, el tema del gas, el tema de la reactivación económica, el tema de cómo garantizar el tema de salud, el proceso de vacunación, el tema de la reforma tributaria, el tema de un mejor apoyo a la pequeña agricultura. Ha sido una coincidencia de temas programáticos que nos parecían fundamentales que este gobierno tenía que anunciar. En función a eso, nosotros participamos en este gobierno y de hecho lo estamos haciendo en 2 ministerios, a través del Ministerio de la Mujer y a través del Ministerio de Economía y Finanzas. En ese sentido, nuestra presencia y participación ha sido en función a estos objetivos estratégicos que se han planteado y que nosotros queremos que sigan siendo la orientación política que este gobierno debe tener en función al compromiso que ellos han tenido con el votante, con la población mayoritariamente, digamos, de un sector amplio del sur, de un sector que, digamos, aún guarda esperanza de una generación de cambios reales. Sin duda, También congresista, pero si me permite, eso en campaña y eso a nivel programático con, digamos, la negociación política, aunque les moleste esa palabra, existe la palabra negociación política y no tiene por qué verse mal. Depende de cómo se enfoque, ¿no? Pero eso en base a lo que se trabajó antes de ser gobierno, pero ahora ya son gobierno. Y dentro de los últimos 5 meses han pasado de todo, y entre esos el pedido de vacancia fue precisamente por los escándalos y por los errores cometidos al interior del gobierno. Si bien se está llamando al diálogo ahora, es de alguna manera consecuencia del no diálogo que se tuvo en los 5 primeros meses de gobierno de Pedro Castillo. Entonces, ¿se está dialogando realmente con todas las fuerzas o es simplemente nosotros que sí estamos de acuerdo con nuestras políticas programáticas y ustedes no? No, evidentemente hay un conjunto de situaciones que se han presentado, que nosotros mismos, como parlamentarios, de hecho yo como parlamentaria, en el diálogo que hemos desarrollado con el presidente Pedro Castillo, le hice saber de manera directa que necesitamos que se fortalezca temas de comunicación, de evidenciar de manera concreta que se quiere hacer un gobierno transparente y que pueda deslindar oportunamente y claramente con actos irregulares o actos que estén cercanos hacia el tema de la corrupción. Yo fui bastante enfática en el diálogo privado que yo tuve con el presidente Castillo y de hecho cuando hemos dialogado los parlamentarios de la bancada que soy parte, también hemos hecho mucho énfasis en ese tema. Le hemos dicho de manera directa que en el tema de las designaciones, por ejemplo, tiene que haber muchísima rigurosidad. No solamente se trata, seguramente, como ha pasado en muchos otros gobiernos también, donde, digamos, uno tiene pues compañeros seguramente de sus partidos en general, pero tiene que cuidarse los criterios que ya se han avanzado, que hay idoneidad. Nosotros hemos hecho muchísimo énfasis en eso. Y otra cosa que quiero señalar es que nosotros no es que hemos venido participando dando un cheque en blanco a este gobierno. Siempre lo hemos hecho de manera democrática, siempre hemos ejercido nuestra crítica también constructiva a este gobierno. Y quiero señalar que también ha habido un conjunto de fuerzas políticas que mucho antes que este gobierno se asentara, ha venido generando un conjunto de acciones en una lógica de generar ilegitimidad. Y creo que en eso varias fuerzas políticas también hemos coincidido, fuerzas políticas del centro, los propios integrantes del Partido Morado, donde evidentemente
Digamos, ahora, por ejemplo, tenemos un caso muy concreto de la presidenta del Congreso de la República que ha hecho un viaje y hay todo un conjunto de hechos que evidencian que ha podido utilizar su cargo para generar un conjunto de declaraciones en contra de este gobierno y temas que requieren explicación. Todo este conjunto de hechos evidentemente no contribuye a este discurso que muchos insisten y llaman garantizar la gobernabilidad, estabilidad. Desde mi punto de vista, ninguna vacancia va a contribuir y va a resolver la crisis de institucionalidad que tenemos, que yo quiero señalar que no es de ahorita, que creo que sí se ahonda y se genera mayor crisis, pero que viene arrastrándose de varios años. Y creo que sí necesitamos trabajar de manera seria qué reformas institucionales por el bien del país podemos encauzar. Ya que usted menciona el caso de la presidenta del Congreso, ¿se ha hablado en Juntos por el Perú de presentar alguna moción de censura contra ella por lo que ha pasado en España? Nosotros hemos presentado un oficio a la presidencia del Congreso pidiendo información sobre este viaje, en qué circunstancias se ha realizado. Queremos una explicación, que creo que eso es lo fundamental y urgente en este momento. Sé de una censura que ya ha presentado el congresista Bermejo. Nosotros dialogaremos también con nuestra bancada alrededor del conjunto de hechos y explicaciones que se dan y tomaremos una postura. De hecho, nosotros sí tenemos claro que no podemos permitir que ningún viaje que se haga en representación del Congreso pueda ser utilizado para generar y deslegitimar este gobierno. Eso no puede pasar. Creo que en el marco de la democracia que tanto se repite, necesitamos también respetar los cargos de representación que se tienen. Una última consulta para usted, breve, antes de la última participación del señor Pérez, porque ya el tiempo nos ha ganado. ¿Ustedes, en el diálogo en Palacio, hubo algún condicionamiento? El caso del Partido Morado dicen, bueno, le hemos dicho al presidente, vamos a darle este voto de confianza, entre comillas, voto de confianza, ¿no? Rechazar la moción, la admisión a trámite, pero usted tiene que dar explicaciones luego de Breña, de las irregularidades, de SUNAT, del señor el que fue el secretario, ¿no? ¿Ustedes pusieron a un condicionamiento al presidente Castillo, ir más allá, ahora que se habla de cambios en el gabinete, de pronto también mantener ustedes una cuota de poder? Nosotros no hemos hablado de ninguna cuota de poder. Nosotros no nos sujetamos a ese tema. De hecho, yo aprovecho para rechazar. He escuchado declaraciones de algunos congresistas dando a entender que aquí incluso algunos hubieran transado, hablado sobre temas laborales. Absolutamente nada de eso. Nada, absolutamente nada. Y responder sobre las supuestas causales, que aquí lo dijimos, a nosotros no nos parecían objetivas, nos parecían subjetivas, ¿no? Pero ustedes igual le han pedido al presidente Castillo una respuesta. Sí, por supuesto. Nosotros, para la moción que se ha presentado, como yo lo he dicho en mi presentación, no reunía ningún elemento en el marco del ordenamiento jurídico. Era una moción jalada de los cabellos. Pero eso no quita que este gobierno está obligado a ser transparente. Yo quiero aquí hacer mucho énfasis sobre esto. Nosotros, mi persona y los otros congresistas, hemos hecho muchísimo énfasis que nosotros seguiremos respaldando este gobierno en la medida, uno, que pueda seguir garantizando los grandes compromisos que ha mantenido con la población, pero que también se caracterice por un gobierno que sepa lindar claramente de los actos de corrupción. Muy bien, congresista Luque. Si eso no se garantiza, tendremos que tomar una posición, pero por el momento esas son los pilares que nos mantienen y respaldamos este gobierno. El señor Pérez podría responder esta última parte. Por cierto, creo que el expresidente Sagasti visitó al presidente Castillo. Sí, eso ha ocurrido. Él ha ido en su condición de expresidente. Bueno, lamentablemente, por esta grave crisis política y crisis moral que vive el país, el presidente Sagasti es el único expresidente al cual realmente el presidente Castillo puede pedir consejo en un contexto como este, porque no está envuelto en ningún acto de corrupción y porque su gestión ha sido exitosa. Es más, creo que uno de los aspectos más valiosos de este gobierno es la situación de la vacunación. La situación de la vacunación es un ejemplo hoy de gestión pública que se puede hacer cuando hay una continuidad de políticas de Estado. Y eso lo saludamos, que el gobierno haya hecho eso. Pero una cuestión es que saludemos las buenas acciones del gobierno o acudamos al diálogo, y otra muy diferente es que nosotros estemos apoyando al gobierno o estemos en cogobierno. Creo que el Partido Morado, como cree en la democracia, cree en el diálogo y cree en el respeto de la Constitución. Entonces nosotros vamos a seguirlo haciendo, y porque o no nos gusta el presidente Castillo o estamos en desacuerdo con las acciones de él, o porque no creemos que ganó
ganó legítimamente, democráticamente. No, bueno, nosotros creemos que el presidente ya ganó democráticamente, le corresponde gobernar, y eso es lo que nosotros vamos a respaldar, pero que vamos a tener diferencias, sí, y hay que expresarlas. Lo que está pasando ahorita con la reforma universitaria exige un compromiso directo de que el gobierno se pronuncie a favor de la reforma universitaria. Y si no ocurre, pues marcaremos nuestra posición política y en las calles. Muy bien, muchísimas gracias a ambos por haber estado con nosotros, tanto a Ruth Luque, congresista y vocera de Juntos por el Perú, y Rodolfo Pérez, secretario general nacional del Partido Morado, hablando sobre la importancia del diálogo con los partidos políticos por la gobernabilidad. Vamos a hacer una pausa, pero no se mueva, regresamos con más. La importancia del diálogo. El diálogo abierto, regresamos, no se mueva. 9 de la mañana con 36 minutos, uno de los temas obviamente de la semana, y ya para terminar justamente la semana, fue lo sucedido en la Comisión de Educación, que aprobó que universidades con licencias denegadas puedan tener una nueva oportunidad, así se dijo, una nueva oportunidad. Y además cambiar el consejo directivo, lo que es grave, para muchos es un atentado contra la reforma universitaria. Se lo preguntamos a Hugo Ñopo, investigador principal de GRAE. ¿Cómo le va, señor Ñopo? ¿Qué tal? Buenos días. Buen día, Carla, Nicolás. Ojo, sí, estamos hablando de predictamen, ¿verdad? Ajá. Esto tiene que todavía pasar por el Pleno. Sí, pero recordemos que en este Congreso se han juntado muchos intereses detrás de este negocio de la educación, que en una medida importante, no al 100%, pero en una medida importante, el negocio de la educación es una estafa. Y esto tiene que quedar muy, muy claro en la población. Décadas atrás nos indignábamos con cosas del tipo CLAE, con estafas financieras como CLAE, por ejemplo, y hasta hoy tenemos muchos de nuestros ancianos lamentablemente quejándose de haber sido estafados. Con la educación pasa algo similar. La educación de bajo costo y de bajos estándares es una estafa, solo que no se ve, obviamente, no es tan visible como la estafa financiera a la que me refería, pero debería indignarnos de la misma forma y deberíamos poner los candados legislativos para que eso no suceda. Ahora, justamente se había empezado a poner candados como el tema de la SUNEDU, ¿no es cierto? Y ahora ese candado, y voy a utilizar una imagen que hemos venido trabajando anteriormente con nuestros invitados pasados, que a pesar de que existen candados, a esos candados se les está dando con furia, y la SUNEDU parece ser que es uno de esos casos. ¿Por qué es importante la existencia de SUNEDU y por qué el riesgo de este cambio en los requisitos para sus directivos? Claro, porque antes de SUNEDU lo que existía era una Asamblea Nacional de Rectores que se encargaba de velar por el funcionamiento del sistema universitario. Juez y parte. Y eran, ¿perdón? Juez y parte, exactamente. Y eran los mismos rectores velando por el funcionamiento de sus propias universidades. Ser juez y parte, la famosa autorregulación, ya sabemos que no funciona. Entonces, tuvo que haber un quiebre con eso, desmembrar el funcionamiento de las universidades, de su sistema universitario, y poner un ente autónomo, independiente, que regule su funcionamiento. Eso fue SUNEDU, un reemplazo de la ANR. Intentar volver a esquemas como los que teníamos ANR es volver al pasado, es retomar aquello que ya sabemos no funciona, es machacar los candados, como dice Carla, es poner al gato de despensero. Y esto, señor Ñopo, a ver, tratando de ser abogado del diablo, como se dice, tratando de entender, realmente, como país, ¿necesitamos darle una segunda oportunidad a estas universidades? Sabemos que hay muchas regiones que se han quedado sin universidades privadas, ¿ah? Y claro, acá hacemos o fortalecemos la universidad pública, ¿no? O le damos oportunidad a estas universidades, o digamos, le damos nuevamente la espalda a la regionalización y alimentamos el centralismo, que es lo que va a pasar, que ha pasado por mucho tiempo y seguramente va a seguir pasando. ¿Qué hacemos? ¿Podemos ser abogados del diablo y podemos darle una segunda oportunidad? ¿Es viable esto? Pero es que, Nicolás, ahí están las discusiones que debemos darnos como país, ¿no? Una discusión es esta,
darle nuevas oportunidades o segundas, entre comillas, oportunidades a estas universidades, donde pongo el punto muy cortito. Estas universidades han tenido múltiples oportunidades de licenciarse. No es que simplemente se presentaron una vez al licenciamiento y se les dijo que no. No, el proceso de licenciamiento en sí es un proceso que brinda múltiples oportunidades a las universidades. Entonces, ya han tenido muchas oportunidades. Pero cierro esta parte para ir a la parte de fondo, que me parece bien importante, Nicolás. Entonces, si estamos poniéndonos de acuerdo en que hay que elevar los estándares de la calidad del sistema universitario y tenemos que ser firmes y consecuentes con el funcionamiento de la SUNEDU, etcétera, la gran pregunta de fondo es la que planteas. ¿Cómo mejorar el sistema universitario? ¿Cómo darle oportunidad a todos, independientemente del territorio en el que se encuentren? Y entonces ahí la respuesta pasa por un mejor funcionamiento de la oferta pública de calidad universitaria. Para eso se tienen que hacer dos cosas. Una, aumentar notablemente los presupuestos que se destinan a estas universidades. Y dos, dotar de estándares de gestión para que estos dineros sean bien utilizados y redunden en la calidad universitaria. Esa es la discusión que debemos darnos, donde hay un elemento tercero que me parece bien importante, y es, nosotros no llegamos a esta situación tan paupérrima de calidad universitaria de la noche a la mañana. Llegar a esto tomó varias décadas. Claro. Y con la misma moneda, salir de esto va a tomar varias décadas. Con solo 5 años de funcionamiento de SUNEDU no se va a revertir la situación del sistema. Sí. Hay algo que rapidito nomás te tengo que preguntar. ¿Cuántos congresistas están involucrados? ¿Cuántos congresistas están ligados al tema de la educación privada? Son muchos. Son muchos. Son varios quienes directamente tienen intereses en la educación, sea siendo copropietarios o miembros de comunidades universitarias. Ese es uno, el margen directo, pero también está el margen indirecto. Recordemos que hay partidos que han construido su identidad o que han construido su fuente de financiamiento a partir de los intereses educativos. Y estos intereses educativos son enormes, Carla. Mira, anualmente esto mueve alrededor de 1 punto o 1,5 puntos del PBI. Es gigantesco. Y es altamente rentable. Cuando uno revisa los estados financieros de estas instituciones, va a notar que es un negocio altamente rentable. En este país, los negocios más rentables son el minero, por obvias razones, el de los servicios financieros, que también es un tema pendiente al que hay que darle una discusión, y de ahí viene el negocio universitario. Entonces, ahora, paradójicamente, APP votó en contra, ¿no? Sí. Sí, y ahí es donde todavía no entendemos bien dónde están los intereses de los congresistas, dónde está la palabra. Cada vez más venimos a descubrir que muchas veces los congresistas ponen la palabra en un lado y la acción en otro, de una manera bastante descoordinada. Hugo, lamentablemente el tiempo nos ha ganado, pero vamos a ver qué pasa en esta semana que viene, porque incluso se podría pedir la reconsideración de la votación. Una parlamentaria de Fuerza Popular votó primero a favor y luego dijo, no, yo quiero que sea en contra. Y no le aceptaron el voto. Hubiera revertido, ¿no? 8-7, hubiera sido 7-8, no se hubiera aprobado. Vamos a ver qué pasa. Y vamos a ver si llega al Pleno. Y vamos a ver si después, qué hace el TC, porque el TC ya hay un precedente sobre eso. Así que todavía hay mucho pan por rebanar. Ya hablamos, Hugo, sobre ese tema. Muchas gracias, claro que sí. Ya lo conversamos. Ahora, gracias. Lo cierto es que toda reforma es perfectible. En eso estamos de acuerdo, pero buena la reflexión de Hugo Ñopo. Hay muchas cosas que se pueden mejorar en la reforma universitaria, pero si no hay diálogo, si no invitan a los actores, a los representantes, a aquellos que no tienen intereses, a especialistas, por ejemplo, y en ese sentido se ha cuestionado, por ejemplo, que el Ministerio de Educación no tenga una postura clara. Así es que hay mucho va a ocurrir en los próximos días. Mira tú que hoy día el programa que se llama Diálogo Abierto se ha enmarcado básicamente en la falta de diálogo, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos ahora a ver la fórmula del ahorro, ¿te parece? Fiorella Guevara, claro que sí, adelante. Buenos días, Carla. Buenos días, Nicolás. Muy buen día a todos nuestros televidentes. Este es el día de hoy, les vengo a informar, así que les vamos a dar unos consejos, dado que esta semana
hemos comenzado el inicio del pago de pensiones y este 22 y 23 de diciembre los pensionistas del decreto ley de la 1990 y del régimen especial pesquero recibirán una bonificación de 350 soles como ya lo hemos mencionado. De hecho, ese es un motivo más para estar contentos, pero también un buen motivo para estar con los ojos bien abiertos y evitar ser víctima de los robos y estafas que se incrementan por estas fechas. Por eso, hoy vamos a brindar, como ya les dije, unos consejos muy útiles para la seguridad de todos nuestros pensionistas, dado que son adultos mayores y necesitan tener y estar muy bien preparados. Nuestro primer consejo es que evite ir al banco el mismo día del pago. Recuerde que su dinero se deposita en su cuenta y lo puede retirar en cualquier momento o realizar transacciones usando su tarjeta. Así evitará llevar efectivo. Otro consejo que brindamos es, si va a retirar dinero, priorice el uso de cajeros electrónicos. Eso sí, no acepte ni pida ayuda de desconocidos y si tiene algún inconveniente, pida apoyo a los colaboradores del banco o al personal de seguridad y no pierda de vista su tarjeta. Igualmente tenga presente que ni la ONP ni ninguna entidad financiera le pedirá datos sobre su tarjeta o le brindará enlaces para que ingrese a sitios de dudosa procedencia. Ante cualquier duda, no dude en llamar al ONP que escucha 634-2222 a nivel nacional. Si retira su dinero por ventanilla, le recomendamos no comprar artículos de ambulantes que puedan estar afuera del banco, dado que se presta a un posible cambiazo de dinero. Por ello es bueno que lleve monedas para sus pasajes y debe retornar a casa en medio de transporte. Finalmente, una recomendación que nunca está de más es no comparta su clave secreta de su tarjeta a nadie. Y recuerde que si no puede acercarse a cobrar, tiene a su disposición nuestro servicio gratuito de pago a domicilio que lo puede solicitar a través de ONP Virtual. Asimismo, le informamos a nuestros asegurados del departamento de Tumbes que nos pueden encontrar en nuestro punto de atención ubicado en la Municipalidad de Zarumilla de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Y otro mensaje, no se olvide de participar en el concurso actualizando sus datos o ingresando a conseguir su clave secreta, su clave virtual a través de onpvirtual.p. Habrá muchas sorpresas para ustedes. Así que eso es todo por hoy. Muy buen día, cuídense todos y recuerden que la ONP se preocupa en el adulto mayor. Muchas gracias a Fiorella Guevara por la fórmula del ahorro. Vamos acabando el programa, vamos acabando, Carla, también el año. Ajá. Y cuando acaba el año, ¿qué hacemos? Balances, ¿no? Balances de qué nos deja en este caso el 2021. En el deporte paralímpico, entre los paradeportistas, ¿no? Hay que destacar a Pilar Jauregui, ¿no? Badmintonista, que ha tenido una valiosa presentación en los Juegos de Tokio, ¿no? Medallas en el Campeonato Sudamericano y Campeonato Nacional Absoluto de Bádminton. Sin duda, una de las mejores exponentes, no solamente nacionales, sino a nivel mundial en su categoría. Y ya que hablamos del Campeonato Sudamericano, con esto le damos la bienvenida, que se desarrolló en Santa Catarina, en Brasil, ¿no? Ella obtuvo una medalla de oro y 2 de plata. Felicitaciones ante todo, Pilar. Hola, Pilar, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola chicos, ¿qué tal? Nada, un gusto de estar aquí con ustedes y bueno, sí, pues cerrando, como dicen, de la mejor manera el año. Siempre nos gusta, además de cumplir nuestro rol informativo, Pilar, tratar de postular cambios, ¿no? Tener la solución y no dar el problema y sobre todo ser, digamos, transparentes con lo que pasa en nuestro país. No es fácil ser una persona con discapacidad en el Perú, ¿no? Un ciudadano, pese a que hay una ley que demoró muchísimo, el reglamento más, ¿no? Y que ni siquiera el Estado en muchos casos se adecúa a esta norma. Ser deportista para deportista, Pilar, debe ser muchísimo más complicado. ¿Qué sientes tú cuando cierras un año como este, que ha sido muy bueno para ti? Sí, bueno, estoy muy orgullosa primeramente de mí, de lo que he logrado. Como dices, hemos tenido dificultades todos, ¿no? A través de la pandemia, por las circunstancias que estamos pasando en el país. No ha sido un año fácil, en realidad hemos tenido que adaptarnos como a todos,
Y yo creo que una de las cosas de los parabadmintonistas o paradeportistas en general, que somos campeones en adaptarnos. La vida nos ha enseñado a que tenemos que adaptarnos, si no es a las buenas, igual a las malas. Así es, y yo creo que esa, solamente que nosotros hemos cambiado la forma de verlo. En nuestro caso, el deporte nos ha sacado adelante y nos ha mostrado otra oportunidad, nos ha mostrado otra ventana, donde ahora ya tenemos retos, sueños. En realidad, este año tuve Tokio con muy buena participación. Me quedé con muchas ganas de revancha y voy a ir a París. Voy a tratar de clasificar y sé que voy a clasificar, sumar los puntos y ir por mi revancha, ¿no? A París. Ajá. Este año nos ha ido muy bien el parabadminton y bueno, lo que me da orgullo muchísimo es que el equipo está creciendo. Te hablo de, antes de 2019 éramos como 30, ahora somos más o menos 40. Y en este sudamericano que hubo en Brasil, del 26 al 28 de octubre, muchos paradeportistas nuevos que han debutado han vuelto con medalla. Y esa es la forma como nosotros vemos el crecimiento del paradeporte, ¿no? En realidad, estamos, yo creo que viendo de la mejor manera para salir adelante. 26 medallas en total, ¿no? Sí. Pilar, pero cuéntanos un poco para conocer de ti, básicamente de ti, de Pilar Jáuregui, toda una campeona, ¿no? ¿Cómo es que empiezas a hacer deporte, digamos? Porque tuvo que haber un antes y un después de esta decisión. Sí, claramente. Hay todo un cambio de vida. En mi caso, bueno, yo tengo luxación de cadera congénito bilateral, esto es de nacimiento. Y bueno, de niña no noté mucho las dificultades. Cada vez que ya fui creciendo, sí comencé a cojear, a sentir dolor. Más o menos a los 10 años tuve mis primeras operaciones. Creo que la parte más difícil que tuve fue, por ejemplo, las terapias, las operaciones, ¿no? Fue lo más difícil, la rehabilitación, pero después, de repente, más adelante, el tema social, el tema, no sé, de querer salir a la calle y tener miedo, el tema de repente, como dice, una de las cosas que para mí fue muy duro fue salir a la calle y que sea duro, ¿no? O sea, no encontrar una rampa, ir con una silla. Yo no salía sola a la calle, salía siempre acompañada. Bueno, gracias a Dios está cambiando. Yo creo que cada vez estamos siendo más empáticos así y estamos tratando de ser más conscientes, yo creo, de respetar los espacios que son reservados, de los estacionamientos, de los ascensores, o de simplemente no estacionarse en las rampas que existen, ¿no? Y esa fue la parte más difícil que yo, digamos, en mi vida me tocó afrontar, salir a la calle, claro. Estar sola, digamos, y saber qué hacer ante los problemas, qué hacer si no hay una rampa, o si tengo que bajar unas escaleras, o si tengo que ir a un segundo piso. Claro, pero muchas veces... ¿Y cuál fue tu primer contacto con el deporte? Porque estaba leyendo que tú has hecho baloncesto, has hecho tenis y luego te enamoraste del bádminton, pero ¿cómo fue ese primer encuentro con el deporte? Sí, bueno, mira, justo una de las... Mi mamá era, bueno, corría mucho, ahora menos, pero corría mucho en las maratones y en eso se cruzó a uno de los chicos maratonistas y vio la silla atada, ¿no? Y entonces ella dijo, voy a alcanzarlo. Y yo le digo, mamá, no vayas, estás loca. Y mi mamá dijo, no, sí, voy a alcanzarlo. Y se fue a alcanzarlo, lo alcanzó en la meta y pidió información para dónde podía conseguir esa silla para mí, pues. Así que él nos abrió las puertas, nos dijo, mira, nos dio toda la información que podíamos ir al campo de Marte, que ahí iba el señor que hacía las sillas. Coincidentemente hacían tenis ahí y ya pues fui la primera vez que fui al tenis y me encantó el tenis, así empecé a probar el tenis, a competir. Me enteré que había básquet y los chicos me recomendaron, tienes que meterte al básquet para que ganes más movilidad de silla, porque esto es muy rápido. En realidad, las sillas son adaptadas para ti, para tu discapacidad, para el deporte que haces, y no tiene freno. O sea, tú tienes que aprender a cómo dominar la silla y a la vez golpear, ¿no? Pilar. Y el básquet me ayudó muchísimo para eso.
pero una de las cosas que el básquet te enseña es que es a caerte y a levantar. ¡Qué bueno! Te enseñan así literal. Y tienes que saber cómo no caer y cómo hacer caer al rival también. Así que ¡Qué buena! esas cosas, o sea, te cambian, ¿no? Y yo la verdad que yo ahí, al principio, cuando entré, justo que decías cómo fue mi presentación en el Paradeporte, les juro que la primera vez que yo fui, yo dije, wow, o sea, yo estoy sana, estoy íntegra. Y había más chicos, obviamente, que tenían más discapacidad que yo, y yo decía, wow, y ellos están haciendo deporte y yo no. Eso, imagínense, en mi caso yo me hacía un mundo para salir a la calle, para alcanzar algo, ¿no? Y yo dije, wow, la verdad que ellos me cambiaron la vida, me enseñaron muchísimo, y ahí comencé mi ruta en el deporte, ¿no? Estuve con la selección femenina de baloncesto. Y eso te motivó, Pilar. Leía, y es importante recalcar, porque aquí no se trata de dar un nombre, como decimos en el periodismo, el cherry, ¿no? Pero creo que hay que agradecer a Plus Petrol porque te ayudó con una silla en su momento, ¿no? Esta operadora del consorcio de Camisea. ¿Y por qué lo digo? Porque la pregunta que quería hacerte es, pese a las limitaciones que nos has mencionado ya como ciudadana, pero también en el deporte no es fácil, ¿sientes apoyo por parte de las autoridades y de la empresa privada, Pilar? Ha crecido muchísimo y estoy muy, muy agradecida con las empresas que apoyan a los paradeportistas. Al principio había esa dificultad de que a nosotros no nos veían como deportistas de alto rendimiento. Ahora ya nos ven y eso es una muestra que estamos creciendo. Justo ahora que hablas de la silla, una de las cosas que, por ejemplo, cuando empecé, es que yo empecé con las sillas de fierro y tenía mucha diferencia con las sillas que ahora ya tengo de alta competencia, ¿no? O sea, había mucha desventaja. Claro. Y bueno, gracias a las empresas privadas, en mi caso, gracias a Plus Petrol, y voy a aprovechar de una vez el cherry, también a las empresas que me patrocinan, de verdad que estoy muy agradecida. ¿Cuáles te patrocinan? A ver, Pilar. Ya aprovecha. Sí, con Nike, con Diners Club, con UNASEM, con Gatorade y bueno, no, Plus Petrol. Y en este caso sí agradecer a la Federación de Badminton, al IPD y a la Asociación Paralímpica. Bueno, me ha sorprendido gratamente que menciones a tantas empresas y son empresas top, ¿ah? Eso quiere decir que efectivamente están tomando importancia y que entienden las empresas que también son agentes de cambio, como se dice, social. Pilar, y pronto mencionarás a la empresa Pilar Jáuregui, ¿no? Claro. Porque me han contado que tú también estás preparando, tienes un proyecto de hacer sillas. Diseñadora, además, ¿no es cierto? Sí, estamos ya justo en ese proyecto. Bueno, todo este año por el tema de la pandemia se nos hizo difícil, y también obviamente porque, bueno, he estado con lo de Tokio y he estado muy, muy concentrada. Pero sí, mira, una de las cosas que nosotros en el Perú teníamos dificultad es el tema de las sillas, no tener una silla de alta competencia de aluminio. Entonces justo, bueno, mi enamorado, él ha aprendido a hacer las sillas, hacemos las sillas de fierro, hacemos las sillas de uso diario y de cualquier otro deporte como básquet, tenis, badminton, atletismo, de todos, pero queremos hacer las sillas de aluminio acá porque el costo es bien alto traerlas de afuera. Así que, o sea, queremos, no solo por el tema de negocio, sino porque un fin social. Lo he sufrido cómo es la diferencia. Yo daba una remada con toda mi alma, mientras que la otra deportista de otro país que tenía una silla de competencia daba una y ya estaba. Bueno, pero sacabas brazos. Sí, en realidad. Bueno, pero ¿quién mejor que tú? ¿Quién mejor que tú para saber cuáles son las necesidades de las personas? Claro. Y bueno, y todo queda en familia, ¿no? Claro, el negocio familiar, todo bien, todo bien. Pilar, muchas gracias. Ha sido un gustazo conocerte. Muy agradecida con esto. Muchas felicidades. Y la revancha, pues, ¿no es cierto? En Francia, ahí vamos todos. Lo justo. Claro que sí. Así es. Tiene que ser y tengo que ir con todo, ¿no? Y aparte también el próximo año tenemos un Panamericano de badminton. En Santiago tenemos los Juegos para Panamericanos que quiera defender el título. Y bueno, París, ¿no? En realidad, yo quiero agradecerles a ustedes por seguir difundiendo el paradeporte. Yo la verdad que muy agradecida con todos los que quieran difundir, porque
Así se llega a más personas. De eso Hay se muchas trata, personas Pilar. que de repente no conocen y de esta manera se enteran, ¿no? Claro que Claro, sí. Pilar. Nos tenemos que ir, Pilar. Muchas gracias por haber estado con nosotros y gracias por compartir tu historia. Nos vemos y nos vemos nosotros también porque ya se acabó Diálogo Abierto. Nos reencontramos el próximo sábado. Brevemente, alguien me dijo, los ciudadanos nos cojamos mucho. A ver si no tendrías visión, no tienes cómo movilizarte una silla de ruedas. Ahí vas a ver, ¿no? Lamentablemente tenemos que ser más empáticos entre nosotros y ser tolerantes también, sin duda. Nos vamos. Chao, hasta el Nos próximo vemos. sábado.